Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 241. Chapter 217. Leo Garrick Plays Raz Racers. Sábado 22 de marzo de 1992. Tras llegar a casa, Leo Garrick desempacó con entusiasmo su CEPS. Pero antes de montarlo, mostró cuidadosamente sus 27 juegos nuevos, con los ojos brillantes de emoción. ¡Guau! La carátula es genial. ¡Rayos!, exclamó, pasando los dedos por cada portada. Admiró los intrincados diseños y la tipografía audaz, sintiendo una oleada de emoción. Con anticipación, abrió su CEPS y hojeó la guía para configurarlo correctamente. Se tomó su tiempo para conectar el sistema, asegurándose de que todos los cables estuvieran en su lugar. Tras algunos ajustes, el sistema finalmente estuvo listo. Por fin. Ahora, ¿a qué juego debería jugar primero? Reflexionó un momento, indeciso entre Castlevania y Raz Racers. Primero Raz Racers. Decidió, con ganas de experimentar emociones a toda velocidad. Leo cogió la caja de Raz Racers y admiró la portada, que mostraba un coche rojo derrapando por una carretera asfaltada. El movimiento dinámico de la ilustración le daba vida, como si el coche estuviera a punto de salir de la caja. Al abrirla, encontró 4 objetos dentro. El cartucho del juego, un manual del juego CEPS Global Volumen 1, una tarjeta Z negra y gris. Curioso, inspeccionó cada objeto uno por uno, hojeando el manual del juego y echando un vistazo rápido al volumen global de CEPS. Pero la tarjeta Z negra y gris fue lo que más le llamó la atención. ¿Qué es esta tarjeta?, murmuró mientras la examinaba. El material era diferente al papel normal, más resistente, casi metálico. Al darle la vuelta, notó un misterioso mensaje en el reverso. Intenta buscar algunos mensajes en el lateral. Recuérdalos y me conocerás. Leo frunció el ceño, confundido. ¿Qué significa eso? Bueno, supongo que tendrá sentido después de jugar. Dicho esto, insertó el cartucho de Raz Racers y encendió el sistema. La pantalla parpadeó antes de que se reprodujera una escena de 8 bits que mostraba un coche rojo compitiendo contra elegantes coches amarillos y morados en una carretera estrecha. El coche rojo iba en cabeza, derrapando con destreza antes de que la escena pasara al menú principal del juego. El título Raz Racer apareció en la pantalla mientras sonaba una música pegadiza que subía la adrenalina. El menú presentaba 2 opciones, iniciar y continuar. Sin dudarlo, Leo pulsó iniciar. Apareció una nueva escena, presentando a su primer oponente en una cinemática de 8 bits. El coche era un elegante sedán azul parecido al Mazda RX-7 que se lanzaría en 1995 en la vida anterior de Sabor. El coche azul aceleró antes de frenar y derrapar. Un nombre apareció en la pantalla. Keisuke Takahashi, ZGRZ-9. Ah, ¿sí? ¿Es un coche real o un diseño original del juego?, se preguntó Leo, admirando el detallado pixelar. El juego entonces decía: vence a Keisuke Takahashi y su ZGRZ-9 en una carrera de 3 vueltas. Apareció el nombre de la pista: Autopista Kuwana, noche, una carretera estrecha con muchos árboles a su lado. La pantalla cambió y la carrera comenzó. Leo, lleno de emoción, agarró con fuerza su mando. Había un total de 8 corredores en la pista, cada uno con coches de diferente color. El locutor hizo la cuenta regresiva, y Leo contuvo la respiración. 3, 2, 1, carrera. Al comenzar la carrera, empezó a sonar una versión de 8 bits de Gas Gas, una canción que Zaboro había creado en este mundo. La melodía trepidante se integraba a la perfección con la adrenalina de la carrera. Los faros pixelados de los coches parpadeaban al pasar a toda velocidad por la autopista iluminada con neón. Leo sonrió. Oh. Es la versión del juego de esa canción de La jugabilidad era emocionante. Los gráficos eran impresionantes y la banda sonora fantástica. Le sorprendió especialmente la respuesta de los controles. El manejo del coche era suave pero desafiante, recompensando la precisión en los movimientos. Maniobró con cuidado, sorteando a sus oponentes mientras ascendía rápidamente al tercer puesto, acercándose a los 2 primeros. Pero entonces, un giro brusco. Leo sabía que podía derrapar presionando X y a la vez mientras manejaba con la cruceta que leyó en el manual del juego. Intentó derrapar, pero no acertó con el ritmo, lo que provocó que su coche derrapara más de lo previsto. Estuvo a punto de estrellarse contra el guardarraíl. Rayos. Estuvo cerca, murmuró, ajustando la sujeción del mando. Su oponente, Keisuke Takahashi, iba justo delante de él, con su ZGRZ-9 azul a una velocidad impresionante. La IA era sorprendentemente competente, bloqueando los intentos de adelantamiento de Leo.
Leo ajustó su estrategia, estudiando atentamente el patrón de carrera de Keisuke. Muy bien, veamos cómo manejas esto, susurró, apretando el paso. Con cada vuelta, el control de Leo sobre la mecánica del drifting mejoraba. Sentía que mejoraba, reaccionaba más rápido en las curvas y encontraba el equilibrio perfecto entre velocidad y control. Al acercarse la última vuelta, estaba empatado con Keisuke. El público al fondo, pequeñas figuras pixeladas, parecía vitorear mientras los dos coches luchaban por el primer puesto. Pero en la recta final, Leo cometió un error crítico. Calculó mal la última curva, perdiendo la velocidad justa para que Keisuke se adelantara y cruzara la meta primero. Rayos. Perdí. Pero es solo el principio. Me recuperaré. Dijo, más entusiasmado que decepcionado. Rayos. Esto es mucho más de lo que esperaba. Vale cada centavo. Decidido a mejorar, siguió jugando, ansioso por dominar la mecánica del juego. La emoción de la carrera, el reto de perfeccionar los derrapes y el misterio de la carta Z lo llenaban de emoción. Cualquiera que fuese el secreto que se escondía en este juego, estaba listo para descubrirlo. Chapter 242. Chapter 218. Leo Garrick Playing Raff Racers 2. Leo siguió jugando, decidido a dominar el juego. Tras varios intentos y perfeccionar sus técnicas de carrera, finalmente logró derrotar a Keisuke Takahashi Sage, RZ9. En cuanto apareció la pantalla de victoria, exhaló aliviado, estirando los dedos tras sujetar el mando con tanta fuerza. Su confianza aumentó a medida que avanzaba a la etapa 2. Se reprodujo una nueva escena de 8 bits, que presentaba un elegante sedán amarillo realizando un giro impecable a alta velocidad antes de acelerar rápidamente. El nombre Kyoichi Sudo Fage, House Max 3, un coche de la vida anterior de Saboru, similar al Mitsubishi Lancer Revolution 3, apareció en la pantalla con letras negritas y dramáticas. Los ojos de Leo se abrieron de par en par, emocionado. ¡Guau! ¿Otro coche? ¡Qué chulo! Creo que nunca había visto este modelo. ¿Es un coche japonés de verdad o los desarrolladores del juego crearon un diseño original? En cualquier caso, ¿por qué tiene una pinta tan chula? La segunda etapa resultó ser mucho más difícil que la primera. Las carreteras eran más estrechas y la competencia más feroz. Kyoichi Sudo era un corredor agresivo, cortando el paso a Leo en cada oportunidad. Pero tras una tensa lucha, Leo logró adelantarlo por los pelos antes de la meta, consiguiendo otra victoria. Al aparecer la pantalla de resultados, apareció una nueva opción: continuar o mejorar tu coche. ¡Guau! Puedo mejorar mi coche. Revisó con entusiasmo sus fondos del juego. 15.000. Se enumeraron varias opciones de mejora, cada una con un impacto diferente en el rendimiento. Tras considerarlo detenidamente, priorizó la velocidad y el control de derrape, pensando que serían cruciales en carreras posteriores. Satisfecho con sus decisiones, pasó a la etapa 3. La atmósfera cambió por completo al pasar de la estrecha autopista de Kuwana a la ciudad de Osamu, noche, iluminada con neón. Imponentes rascacielos bordeaban las calles, proyectando reflejos sobre el pavimento mojado. El brillo artificial de las farolas y los letreros de las tiendas le daba al circuito una estética cyberpunk. La emoción de Leo llegó a su punto máximo cuando la pantalla presentó a su próximo rival, un deportivo plateado con una carrocería elegante y compacta. El vehículo derrapó con fluidez en una curva cerrada antes de que apareciera en pantalla el nombre Toshiyuki Hoshima Zage, Z1992, AP 007, un coche de la vida anterior de Saboru que se asemeja al Honda S2000 AP1 lanzado en 2000. Dios mío. Otro coche genial. Tengo que buscar este modelo luego. Leo sonrió, imaginándose investigando todos los coches del juego. En cuanto empezó la carrera, notó algo nuevo. La banda sonora había cambiado. La música de fondo era ahora una versión retro en 8 bits de Deja Vu, una canción de la vida anterior de Saboru. El ritmo enérgico complementaba a la perfección la acción trepidante, haciendo que la carrera se sintiera aún más intensa. Toshiyuki Hoshima no era un oponente cualquiera. Era un experto derrapando, maniobrando en curvas cerradas con precisión quirúrgica. ¡Guau! Este tipo es un especialista en derrapar, murmuró Leo, agarrando su mando con más fuerza. Enseguida se dio cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente para ganar. Necesitaba una estrategia. Para la última vuelta, Leo ya tenía un plan: adelantar a Toshiyuki antes de la sección de derrapes. Con una aceleración perfecta, ejecutó un adelantamiento interior impecable justo antes de la última serie de curvas, asegurando una victoria ajustada pero satisfactoria. En la etapa 4, la carrera se mantuvo en la ciudad de Osamu, noche. Esta vez, no hubo una entrada espectacular. Su siguiente oponente se acercó de forma lenta y calculada. La cámara enfocó un elegante sedán morado, que en la vida anterior de Saboru se identificaba como el Mazda Roadster NB8C, lanzado originalmente en 1998, que, en el viejo mundo de Saboru, habría sido lanzado en 1998. El nombre Sakamoto, Zage Road Crush NB8C apareció en la pantalla. Leo sonrió con anticipación. Muy bien, hagámoslo. Antes de empezar, utilizó sus ganancias para mejorar su capacidad de giro y su manejo general, asegurándose de estar bien preparado. Nada más empezar la carrera, notó de inmediato que Sakamoto era diferente a sus oponentes anteriores. En lugar de confiar en los derrapes o la agresividad, Sakamoto apostó por la eficiencia. Su coche tenía una aceleración excepcional, lo que le permitió tomar la delantera con facilidad. Sin embargo, Leo pronto notó una pequeña debilidad. La velocidad máxima de Sakamoto era ligeramente inferior. Te pillé, murmuró Leo, ajustando su estrategia.
En lugar de intentar luchar contra Sakamoto al principio, se concentró en mantener la velocidad en las rectas, ganando terreno poco a poco. En la última vuelta, Leo finalmente había tomado la delantera, pero entonces ocurrió el desastre. Un giro a destiempo hizo que su coche se desviara ligeramente de la pista, lo que le dio a Sakamoto la oportunidad perfecta para recuperar el primer puesto justo antes de la meta. ¡Maldición!, gimió Leo, mirando la opción de reintentar en la pantalla. Pero en lugar de frustración, sintió una oleada de emoción. Sus manos aferraron el mando con más fuerza, y su sonrisa se ensantó. Este juego era increíble. Voy a ganar este juego hoy. Con renovada determinación, Leo reanudó la carrera, totalmente preparado para otro desafío. No se detendría hasta dominar cada pista, cada curva y cada oponente. Chapter 243. Chapter 219. Leo Garrick Play Rad Racer 3. Leo siguió jugando, decidido a seguir adelante. Tras varios intentos, finalmente logró derrotar a Sakamoto y avanzó a la etapa 5. La pista cambió drásticamente al paso de montaña de Nagoya, una peligrosa carretera de montaña llena de curvas cerradas y baches impredecibles. En cuanto comenzó la carrera, el juego presentó a su próximo oponente en una secuencia cinemática. Un gran sedán con una paleta de colores azul y plateado irrumpió en escena, realizando un derrape impecable. Nissan GT-RR 34 de la vida anterior de Saboru, lanzado originalmente en 1999. La pantalla mostró el nombre Hideo Minagawa Zage GZ-RR88. Leo sonrió. Muy bien, hagámoslo. Terminó la cuenta regresiva y comenzó la carrera. Justo cuando pisaba el acelerador, la banda sonora cambió de nuevo, esta vez a una electrizante versión en 8 bits de la canción corriendo en los 90 de Saboru vida anterior. La energía de la canción estaba a la altura de la intensidad de la carrera, mientras Leo exigía su coche al límite. Minagawa era un oponente poderoso, defendiendo con agresividad su ventaja, pero tras una carrera agotadora, Leo logró alzarse con la victoria y avanzar a la sexta etapa. La siguiente etapa transcurría en una autopista con poca luz que atravesaba el paso invernal de Hokkaido, una carretera helada de gran altitud con curvas mortales. Los copos de nieve danzaban en la pantalla mientras se acercaba el próximo rival de Leo. Un coupé negro con una carrocería ancha y una brillante luz azul inferior derrapó ante sus ojos. Nissan Silvia S15 de la vida anterior de Saboru, lanzado originalmente en 1999. Apareció el nombre Ryuji Koga, Zage Winter Phantom S15. Leo se preparó. Este tipo parece rápido. Tengo que tener cuidado. A diferencia de sus oponentes anteriores, Ryuji brilló en terreno helado, aprovechando al máximo las condiciones de baja adherencia. Sus derrapes estaban perfectamente sincronizados con las curvas, lo que hacía casi imposible adelantarlo. Tras una durísima batalla, Leo apenas logró superarlo en la recta final, derrapando peligrosamente cerca del borde de la pista antes de cruzar la meta. Aún tenía la adrenalina al máximo cuando vio a su próximo oponente. El coche blanco y negro estaba en la línea de salida, con el motor ronroneando suavemente. Una versión modificada del Toyota AE86 de Takumi Fujiwara, de la vida anterior de Saboru. Leo abrió los ojos como platos al ver el nombre en la pantalla. Takumi Fujiwara, Murueno Z86. Leo empezó la carrera con confianza, pero enseguida la realidad lo golpeó con fuerza. ¿Qué? Este tipo está loco. ¿Cómo voy a ganarle? Takumi nunca cometía errores. Cada curva, cada derrape, cada aceleración era impecable. A diferencia de sus oponentes anteriores, no tenía debilidades evidentes. Leo lo intentó una y otra vez, pero cada intento terminaba en un fracaso humillante. Tras otra derrota aplastante, algo en la pista le llamó la atención. Al costado del camino, un texto brilló por un instante. L1GM4. Su mente se paralizó. Espera. Ese debe ser el mensaje de la tarjeta Z. Tengo que anotarlo. Pausó el juego rápidamente y lo anotó en su cuaderno. L1GM4. ¿Cómo, Ligma? ¿Qué es Ligma? Frunció el ceño, confundido, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Como sea. Primero tengo que vencer a Takumi. Pasó más de una hora. Repitió la carrera una y otra vez, ajustando su estrategia en cada intento. Finalmente, tras una carrera casi perfecta, cruzó la meta solo una fracción de segundo por delante de Takumi. Leo saltó de su asiento, con los puños en alto en señal de victoria. Sí. Por fin. Lo gané. ¡Yuuu! Cuando la pantalla de resultados desapareció, apareció un nuevo menú que revelaba dos funciones desbloqueables. Carreras arcade y entrada de código. Curioso, Leo seleccionó carreras arcade. El modo le permitía elegir su coche, y se sorprendió al ver que todos los vehículos rivales ahora estaban disponibles como opciones jugables. La lista incluía Zage, Rad Racer 1992, coche original del jugador para el juego, Keisuke Takahashi, Zage RZ, 9 azul, Mazda RX, 7 de la vida anterior de Saboru, Kyoichi Sudo, House Max 3 amarillo, Mitsubishi Lancer Revolution cuarto de la vida anterior de Saboru, Toshiyuki Hoshima, Zage plateado, Z 1992, App 007, Honda S2000 App 1 de la vida anterior de Saboru, Sakamoto, Zage Road Crush NB8C, Mazda Roadster NB8C de la vida anterior de Saboru, Hideo Minagawa, Zage GZ, R88, Nissan GT-RR 34 de la vida anterior de Saboru, Ryuji Koga, Zage Winter Phantom S15, Nissan Silvia S15 de la vida anterior de Saboru, Takumi Fujiwara, Murueno Z86, Toyota AE86 de la vida anterior de Saboru. Los ojos de Leo se iluminaron. ¡Guau! Ahora puedo jugar con los demás corredores. ¡Qué pasada! Jajaja.
Después de experimentar con los coches, se centró en el menú de entrada de código. Le indicó que introdujera un código de 5 dígitos. Inmediatamente recordó lo que vio en la pista. Ah. ¿Debería intentar introducir ese código? ¿Cuál era? Escribió cuidadosamente L1GM4. La pantalla cambió y se escuchó un sonido inquietante. Apareció un nuevo mensaje. Carrera de fantasía desbloqueada. Debajo del menú de códigos, se había añadido una nueva opción. Carrera de fantasía. La emoción de Leo se disparó. ¿Qué demonios es una carrera de fantasía? Ni hablar de que esto sea solo otro desbloqueo de coches. Seleccionó la opción y la pantalla parpadeó. La silueta sombría de un corredor desconocido apareció en la pantalla, seguida de una voz distorsionada que hablaba a través de un filtro de audio defectuoso. Has entrado en la carrera prohibida, solo los más fuertes sobreviven. Leo tiene curiosidad por saber de qué se trata esta etapa oculta. Chapter 246. Chapter 220 Sakaki Play Rad Racers Fanatsi Race. Sakaki en Japón era igual que Leo Garrick en Estados Unidos. Había jugado a Rad Racers extensamente hasta que finalmente desbloqueó la Fantasy Race introduciendo L1GM4 en el menú de códigos. Sin embargo, a diferencia de Leo, Sakaki ya conocía el código, pues lo había visto antes jugando a Punch-Out. Jaja. Apuesto a que esto es como Punch-Out, donde podemos jugar con Zaboman. Rió. Y, tal como predijo, la carrera de fantasía contó con el coche de Zaboman, un elegante vehículo negro y gris con una gran Z estampada tanto delante como detrás. Parecía un deportivo futurista, como sacado de una película de ciencia ficción, y tenía las mejores estadísticas que Sakaki había visto en el juego hasta la fecha. Al comenzar la carrera, apareció su primer oponente. Un coche amarillo, parecido a un barco, entró en la pista, con las ventanas pintadas con una cara gigante de Bob Esponja. El nombre Bob Esponja Diablo Marino apareció en la pantalla. Sakaki se echó a reír. Jajaja. Bob Esponja. ¿Qué clase de juego tan loco es este? La carrera comenzó, y enseguida se dio cuenta de que los oponentes de la carrera fantástica no eran simples corredores. Tenían habilidades especiales. Bob Esponja podía usar nitro de agua con burbujas para impulsarse a gran velocidad en las rectas. El efecto era divertidísimo, con olas de burbujas saliendo disparadas tras él mientras aceleraba. Sakaki sonrió. El coche de Zaboman se manejaba excepcionalmente bien, muy superior a un Zage Racer 1992 completamente mejorado del juego principal. Aún así, tuvo que idear una estrategia para contrarrestar los impulsos inesperados de Bob Esponja. Tras unas vueltas intensas, consiguió hacerse con el primer puesto justo antes de la meta. Apareció el siguiente oponente, y Sakaki casi se cae de la silla de la risa. Ni siquiera era un coche, era solo un Pac-Man gigante, rodando y con la boca abierta. El nombre Pac-Man Rollin apareció en la pantalla. Jaja. Es solo Pac-Man. Gritó Sakaki. Fiel a su estilo, Pac-Man tenía un estilo de carrera agresivo, intentando destrozar el coche de Zaboman en cada curva. Si lo tocaba, haría que Sakaki saliera derrapando. Anticipándose a esto, Sakaki maniobró con cuidado, usando sus habilidades de derrape para mantenerse a la cabeza. Fue una carrera extraña, esquivando a un oponente que ni siquiera conducía un coche, pero tras una intensa batalla, finalmente logró superar en velocidad a la gigantesca esfera rodante. En cuanto consiguió la victoria, apareció otro piloto. Esta vez, una motocicleta. El nombre Las motocicletas son mejores que los autos. Apareció en la pantalla. Sakaki se quedó sin aliento antes de estallar en carcajadas. Jajaja. Aguanta, chico. ¿Cuánto tiempo sin verte? Era el icónico motociclista del famoso juego Aguanta de Zeps. A diferencia de sus oponentes anteriores, este tenía una velocidad increíble en las curvas y podía deslizarse por los huecos con precisión. La motocicleta también tenía una habilidad que le permitía inclinarse tanto en las curvas que parecía desafiar la gravedad. Sin embargo, tras varios intentos, Sakaki encontró una estrategia y logró ganar. Llegó el siguiente contrincante, y esta vez era un todoterreno con una gorra roja en el techo y un bigote espeso pintado en la parte delantera. El nombre 1TSM3M4R10 apareció en la pantalla. Sakaki sonrió con suficiencia. Soy yo, Mario. Pero antes de que pudiera acomodarse, la carrera comenzó, y el todoterreno de Mario saltó repentinamente por los aires. ¿Qué? Puede saltar. La inesperada habilidad hizo la carrera mucho más difícil. Cada vez que Sakaki intentaba adelantar, Mario rebotaba sobre los obstáculos y se adelantaba. La pista tenía rampas colocadas específicamente para favorecer la capacidad de salto de Mario, lo que hacía casi imposible predecir sus movimientos. Fue una de las carreras más difíciles hasta la fecha, pero tras una larga lucha, Sakaki finalmente salió victorioso. Entonces, las palabras etapa final aparecieron en la pantalla. El último oponente llegó en coche, y Sakaki abrió los ojos de par en par, sorprendido. Era Sonic. Pero en lugar de correr, Sonic estaba sentado en un elegante coche azul con su propia cara impresa en el capó. El texto en pantalla decía: Oye. Te daré una ventaja compitiendo contigo en mi precioso coche Sonicson en lugar de correr. Sakaki miró fijamente la pantalla. ¿Qué? Menos mal que usa un coche. Si corriera, estaría perdido. La carrera comenzó, y Sonicson era increíblemente rápido, rivalizando con cualquier cosa que Sakaki hubiera enfrentado antes. La pista en sí parecía diseñada para maximizar la velocidad de Sonic. Cada curva era una oportunidad para que Sonic ganara impulso, y las rectas le daban una ventaja casi injusta.
El coche tenía una mecánica única. Si se mantenía a máxima velocidad el tiempo suficiente, entraba en el modo Super Spin, lo que lo hacía invencible e incluso más rápido por un momento. Tras numerosos intentos, Sakaki finalmente encontró la manera de aprovechar la recta final. Con un impulso de derrape en el momento justo, logró mantener la velocidad justa para cruzar la meta justo antes que Sonicson. En el momento en que ganó, apareció una pantalla de victoria especial que mostraba a Zaboman de pie junto a su coche, levantando el pulgar y diciendo: lo lograste. Le ganaste al engreído erizo. Eres genial. Mientras Sonic estaba sentado al fondo con los brazos cruzados y una sonrisa burlancia. Recostándose en su asiento, Sakaki respiró hondo. Por fin había vencido a Rarrazers. La experiencia había sido increíble. Pero en lugar de sentirse acabado, ya estaba pensando en qué hacer. Quizás rejugaría el juego con diferentes coches en el modo arcade o intentaría superar sus mejores tiempos. Los juegos de Zage nunca decepcionan, murmuró con una sonrisa antes de sumergirse nuevamente en Rarrazers para otra ronda. Chapter 247. Chapter 221. SpongeBob Anime Update Shinji Kamen Rider Theme. Sábado 22 de marzo de 1992. Como los estrenos de Zage en marzo ya estaban en pleno apogeo, Zaboru no se quedaba de brazos cruzados. Tenía una agenda apretada, empezando por entregar el guión final del anime de Bob Esponja, los planos de los personajes y los detalles de producción a Yado Entertainment. Necesitaba asegurarse de que el casting de los actores de voz se gestionara con sumo cuidado. En Japón, el doblaje en anime se estaba convirtiendo en un arte en sí mismo, y con Bob Esponja a punto de ser una producción masiva, las voces tenían que ser perfectas. Si se hacía bien, no solo sería un éxito en Japón, sino un fenómeno global. Con los doblajes y la localización adecuados, esto podría establecer un nuevo estándar para el anime que llega al público occidental. Llamó a Yasu Tomachi temprano para informarle de su visita a Yado. Como era de esperar, Tomachi estaba en la oficina incluso el fin de semana, al igual que Zaboru. Ambos compartían una ética de trabajo similar, y por eso su colaboración funcionó tan bien. Al llegar, Tomachi lo saludó con un gesto de la cabeza. Buenos días, Ren-san. Supongo que tienes algo importante hoy. Zaboru le entregó una carpeta gruesa. Esto es todo lo que necesitas para el anime de Bob Esponja. La primera temporada tendrá 20 episodios y te doy 5 meses para que lo hagas realidad. Además, quiero estar presente en el casting de voces, sin excepciones. Las voces de los personajes deben ser exactamente como las imagino. Tomachi hojeó los documentos, deteniéndose en algunos diseños conceptuales. 5 meses. Es factible, pero justo. Gracias a su inversión, hemos ampliado nuestro equipo de animación, así que lo haremos posible. Zaboru sonrió con suficiencia. Tengo plena confianza en ti. Este proyecto va a ser revolucionario. Tomachi asintió. Eso espero, Ren-san. Con eso resuelto, Zaboru pasó a su siguiente cita, reunirse con Kyotaro Shinomori en Toei. Kamen Rider Black ya estaba en plena producción, y gran parte de su creación de mundos se había inspirado en las ideas de Zaboru. Su participación fue tan significativa que se había asegurado el reconocimiento oficial como autor de la historia y estaba a punto de recibir una parte de las ganancias. Pero más allá del aspecto comercial, había algo que le entusiasmaba aún más. Cantaría el tema de apertura. Mientras se dirigía al estudio de grabación, se rió entre dientes. Estaba a punto de grabar uno de los temas musicales más legendarios del mundo, igual que en su vida anterior. La sola idea le provocó un ataque de risa. Ja. Era tan absurdo que estaba seguro de que nadie más en el mundo podría comprender su alegría. Al llegar al estudio, encontró a Kyotaro ya esperando, con la misma impaciencia de siempre. Zaboru. Déjate de tonterías y entra en la cabina. Quiero escuchar cómo suena esta canción. Zaboru sonrió con suficiencia. Está bien. Hagámoslo. Su banda, un grupo de músicos independientes altamente cualificados con los que había estado trabajando, ya estaba en posición. Ajustó su micrófono mientras el ingeniero de sonido daba la cuenta regresiva. 3, 2, 1, Zaboru Rengonan Kamen Rider Black. La evocadora melodía del piano llenó la sala, seguida pronto por el triunfal toque de una trompeta, el ritmo constante de la batería y el electrizante rasgueo de una guitarra eléctrica y un bajo. Entonces, la voz de Zaboru resonó, potente e imponente. Tokyo Koero Sora Ukakero Kono Oshinotame. Interpretó cada letra con profunda intensidad, desbordando emoción pura en su voz. Su interpretación fue impecable, en perfecta armonía con el aire heroico y melancólico de la canción. Kimi wa mitaka aigama kanimo eruno. Kura y Yami no Soko de Kiken na wa Nagamatsu. Kyotaro abrió los ojos de par en par, boquiabierto por la sorpresa. Esperaba que Zaboru fuera bueno, pero esto era completamente diferente. La forma en que los instrumentos complementaban la voz de Zaboru le provocó escalofríos. El estudio de grabación parecía temblar ante la energía pura que inundaba la pista. Shinjiru Yatsuga Justicia Shinjitsu no Uja. La tensión aumentaba a medida que la guitarra se intensificaba, la batería avanzaba como un latido que marcaba la canción. Kyotaro apretó los puños, su emoción se desbordaba mientras la música alcanzaba su punto álgido. Yume Ometsuzukeru Koto ga Ore no Fantasia y Kiru Koto ga Suki Sao Koukabu Cosmos. Con el clímax acercándose, los instrumentos rugieron en perfecta armonía. La voz de Zaboru se elevó, llenando cada rincón del estudio. Tokyo Koero Sora Ukakero Kono Oshinotame. Atsuku Moyase Namida Nagase Asita no Iki ni Kamen Rider Black. Kamen Rider Black. Al sonar la última nota, los instrumentos se desvanecieron en el silencio. Kyotaro se levantó de su asiento tan rápido que casi se le cae.
Sabor. Eso fue una locura. Es perfecto. Esta canción lo resume todo sobre Kamen Rider Black. Tenemos que hacerlo oficial de inmediato. Zaboru se secó el sudor de la frente, con una sonrisa aún dibujada en su rostro. Sabía que te encantaría. Ya tienes todo listo para grabar el vídeo, ¿verdad? Kyotaro asintió vigorosamente. Por supuesto. Las imágenes que sugeriste son geniales. Empezaremos a filmar de inmediato y te enviaremos el montaje final en cuanto esté listo. Con la grabación terminada, Kyotaro salió del estudio llevándose la pista masterizada. Zaboru se estiró, con la adrenalina de la actuación aún corriendo por su cuerpo. Pero aún quedaban cosas por hacer. Al mirar la hora, vio que ya era de noche. Se recostó en el asiento del coche mientras el conductor arrancaba. Me pregunto si Ayumi ya estará en Zage. Le dije que estaría allí, así que no debería haber problema, ¿no? Esperemos que no se enfade demasiado. Con una risita discreta, se acomodó en su asiento, satisfecho con otro día muy productivo. El futuro se desarrollaba tal como lo había planeado, y siempre sonriendo, pensando que cantaba la canción oficial de Kamen Rider Black, conducía su coche tarareando y cantando la canción principal una y otra vez. Chapter 248. Chapter 222. Ayumi en Zaboru Gates. Sábado 22 de marzo de 1992, noche. Zaboru acababa de terminar de grabar la banda sonora de Kamen Rider Black y regresó a su oficina de Zage para encontrarse con Ayumi. Al abrir la puerta, la encontró dentro, hojeando una revista de artes marciales. Sus ojos se iluminaron al verlo y, sin dudarlo, corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Zabo. Te extrañé muchísimo. ¿Me trajiste un regalo de Estados Unidos? Preguntó con entusiasmo. Zaboru sonrió y metió la mano en el bolsillo. Claro, Ayumi. Toma, esto es para ti. Le entregó una delicada pulsera rosa de conejo con su nombre grabado. Los ojos de Ayumi brillaron al sostenerla para examinarla. ¡Guau! ¡Qué monada! Gracias, Zaboru. Me encanta. Se lo puso rápidamente, admirando lo perfecto que le quedaba en la muñeca. Su entusiasmo era contagioso, y pronto le contaba con entusiasmo cómo había sido su día. Zaboru la escuchaba con una sonrisa, saboreando su café mientras disfrutaba de su animada narración. De vez en cuando, se reía de su entusiasmo, apreciando cómo ella podía convertir los detalles más pequeños en algo vivo y cautivador. Ayumi, tenemos una cita mañana. Pero por ahora, como ya es tarde, pasemos un rato aquí antes de que te lleve a casa. ¿De acuerdo? Ayumi abrió los ojos de par en par, emocionada. ¿Una cita? Sí. Mañana. Pero por ahora, Zaboru, ¿puedes enseñarme a tocar la guitarra? Siempre he querido aprender. Sé tocar el piano, pero la guitarra me parece genial cuando la tocas. Quiero intentarlo. ¿Puedo? Zaboru rió entre dientes y asintió. Claro, no es tan difícil. Espera un momento, voy a buscar mi guitarra acústica. Fue a su taller y regresó con la guitarra en la mano. Sentado a su lado, colocó el instrumento en su regazo y guió sus dedos a las posiciones correctas en el diapasón. Los primeros intentos de Ayumi fueron torpes, pero se reía de sus propios errores, decidida a hacerlo bien. Zaboru fue paciente y la ayudó a ajustar su agarre y técnica de rasgueo. La oficina pronto se llenó de suaves notas de guitarra, risas y la ocasional frustración juguetona de Ayumi cuando se saltaba un acorde. Pasaron las siguientes 2 horas juntos, disfrutando de su compañía hasta que el reloj dio las 10 p.m. Sabiendo que se hacía tarde, Zaboru finalmente llevó a Ayumi a casa antes de regresar a su casa a descansar un poco. Domingo 23 de marzo de 1992, mañana a la mañana siguiente, Zaboru se reunió con Ayumi muy temprano para su cita, comenzando el día a las 9:30. Su primer destino fue el parque temático, que estaba repleto de visitantes el fin de semana. Subieron a la noria, jugaron a juegos de feria y disfrutaron de un tentempié mientras paseaban por el parque, disfrutando del animado ambiente. Zaboru le ganó a Ayumi un conejito de peluche en uno de los puestos de juegos, lo que la hizo brillar de felicidad. Después de unas horas de diversión, decidieron visitar un centro comercial cercano. Recorrieron las tiendas. Ayumi arrastró a Zaboru a tiendas de ropa para pedirle su opinión sobre los atuendos, mientras que él se sintió atraído por una tienda de electrónica, admirando los últimos gadgets. Pararon en una cafetería, donde Ayumi le dio una cucharada de Super Fight con una sonrisa burlancia. Mientras estaban sentados en la cafetería, Ayumi apoyó la barbilla en la mano y miró a Zaboru. ¿Sabes, Zabo? A veces me pregunto cómo habría sido si nos hubiéramos conocido antes. ¿Habríamos terminado juntos así? Zaboru sonrió con suficiencia, revolviendo su café. Creo que sí. No importa cuándo ni dónde, seguiría enamorándome de ti. Era inevitable. Zaboru intentó su juego de palabras absurdo. Ayumi se sonrojó levemente antes de poner los ojos en blanco con una sonrisa juguetona. Sí que sabes cómo hacer que una chica se sienta especial. Lo que no sabían era que los vigilaban. Ocultos entre la multitud, el padre de Ayumi, Akira Amazou, y sus subordinados los seguían de cerca. La expresión de Akira se ensombreció al ver a Zaboru interactuar con su hija. ¿Cómo se atreve ese mocoso a tocar a Ayumi así? Tiene que aprender que se necesita más que dinero y cerebro para protegerla. Chicos, vayan a sostenerlos. A ver cómo reacciona. Sus 4 subordinados sonrieron en respuesta. Claro, jefe. Mientras se preparaban para entrar, Ayumi agarró de repente la mano de Zaboru. Salgamos a tomar el aire antes de seguir comprando. Zaboru asintió y, al salir, sintió de inmediato que algo no iba bien. Tenía un agudo instinto para el peligro, y sus sentidos le decían que los estaban siguiendo.
Miró discretamente a su alrededor y vio a un grupo de hombres vestidos demasiado formales para un fin de semana informal en el centro comercial. Ayumi, ajena a la tensión, le apretó la mano. ¿Qué quieres hacer ahora? Zaboru le sonrió con voz tranquila. ¿Qué tal si vamos a un lugar más tranquilo? Creo que nos vendría bien un respiro de la multitud. Justo cuando estaban a punto de irse, Akira y sus hombres les bloquearon el paso. Akira se cruzó de brazos y miró a Zaboru con enojo. Así que eres tú quien ha pasado tanto tiempo con mi hija. Veamos si eres tan impresionante como Ayumi parece creer. Zaboru exhaló lentamente, apretando ligeramente la mano de Ayumi. Ayumi, quédate detrás de mí. Ayumi abrió mucho los ojos. Papá. ¿Qué haces? No me digas que lo planeaste. Akira sonrió con suficiencia. Tranquila, Ayumi. Esto es solo una prueba. Quiero ver si este chico tuyo es digno. Zaboru miró fijamente a Akira, con una postura firme. Si quieres una prueba, terminemos con esto cuanto antes. La tensión entre ellos era densa, el aire circundante estaba cargado de anticipación. Zaboru sabía que esto era más que un padre sobreprotector poniéndolo a prueba. Se trataba de demostrar que podía mantenerse firme, sin importar a quién se enfrentara. Chapter 249. Chapter 223 Dragon of Dojima. Akira sonrió. Bien, mocoso. No me tienes miedo ni a mí ni a mis hombres, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Hay un coliseo subterráneo cerca que puede usarse para una pelea de verdad. Te enfrentarás a mis subordinados y te calificaré según si eres digno de proteger a mi hija. Zaboru esperaba esto tarde o temprano, pero mantuvo la calma. Su habilidad de iluminación mantenía su cuerpo en óptimas condiciones y se había preparado para situaciones como esta. Usando memorias profundas, había absorbido innumerables técnicas de artes marciales de su vida anterior, aunque la mayoría provenían de anime o vídeos cortos de YouTube que veía, pero aún podía reproducir los movimientos correctamente. Es como si sus memorias profundas y sus habilidades de iluminación fueran realmente compatibles. Aunque carecía de experiencia real en combate, había entrenado sin descanso, asegurándose de que si llegaba el día en que tuviera que defenderse a sí mismo o a sus seres queridos, estaría listo. Sabía que Akira no era de los que lanzaban amenazas vacías. Esta era una prueba, y Zaboru estaba preparado para superarla. Ayumi gritó. Papá. ¿Qué estás haciendo? Zaboru es solo un civil. La voz de Akira resonó. Silencio, Ayumi. Eres mi hija. La hija de Asura de Amazou. ¿Tienes idea de cuánta gente te atacará? Y si no pueden llegar a ti, lo atacarán a él. ¿Qué pasa si lo toman como rehén? ¿Lo has pensado? Ayumi retrocedió un paso, mordiéndose el labio. Quiso discutir, pero la intensidad de las palabras de su padre la dejó sin palabras. Zaboru le tomó la mano con suavidad y la apretó para tranquilizarla. No te preocupes, Ayumi. ¿Sabes quién soy? Soy uno de los Sentai negros. A Ayumi le dolía el corazón. Sabía cuánta presión debía sentir Zaboru, pero incluso ahora, él intentaba tranquilizarla. Su confianza era inquebrantable y, a pesar de la tensión en el ambiente, no mostraba signos de vacilación. Zaboru se volvió hacia Akira. Dirige el camino, Amazou-san. Acepto el reto. Mientras tanto, uno de los subordinados de Akechi, encargado de vigilar a Ayumi, le contó rápidamente la situación por teléfono. Al enterarse, el rostro de Akechi se ensombreció y, sin dudarlo, se dirigió al coliseo subterráneo a toda velocidad. Tras una caminata de 15 minutos, Zaboru, Akira, Ayumi y los hombres de Akira llegaron al coliseo subterráneo. Estaba tenuemente iluminado, y el aire olía a sudor y sangre. No había espectadores reunidos alrededor del foso de combate. Uno de los subordinados de Akira, un hombre corpulento y lleno de tatuajes, hizo crujir los nudillos y dio un paso al frente, sonriendo. Yo iré primero. Veamos si este chico tiene lo que hay que tener. Zaboru se quitó la chaqueta informal, quedando solo con la camiseta. Zaboru tiene un cuerpo musculoso, pero no es muy grande. Su oponente sonrió con suficiencia e hizo lo mismo, revelando su figura escultural y su piel tatuada. Flexionó los brazos, y los tatuajes se movieron con él. ¿Listo para morir, cariño? Preguntó el hombre con desdén. Quizás cuando terminemos contigo, visitemos a tu familia. Zaboru permaneció imperturbable. ¿Crees que esa débil provocación me va a poner nervioso? Quizás te deje un par de moretones para que no vomites cuando te mires al espejo mañana. Una vena se hinchó en la frente de su oponente. ¿Qué acabas de decir, gamberro? Te arrepentirás. Con un rugido furioso, el hombre atacó a Zaboru. Akira observaba con una sonrisa cómplice mientras Ayumi apretaba las manos, susurrando una oración silenciosa por la seguridad de Zaboru. Zaboru respiró hondo y cerró los ojos un instante. Adoptó una postura que le resultaba familiar, moviéndose con naturalidad. Había pasado incontables horas analizando las técnicas de combate del legendario dragón de Dojima. Aunque no era tan grande ni fuerte como Kiryu, su habilidad de iluminación hizo que su cuerpo se adaptara. Si alguna vez había un momento para poner a prueba su entrenamiento, era ahora. En su mente, sonaba la temática de la batalla. Podía oír el ritmo de la banda sonora de Yakuza, Recibe. Y sentir la adrenalina mientras susurraba para sí mismo. Shin te Yatsurake Kakake Koi. Los ojos de Akira se abrieron de par en par. Algo en Zaboru había cambiado en un instante. Podía sentirlo. Sin embargo, sus hombres no lo notaron. El primer oponente cargó imprudentemente, lanzando un puñetazo salvaje. Antes de que su puño pudiera completar su arco, Zaboru se agachó, moviéndose a la velocidad del rayo. Con un golpe devastador, clavó el puño en el plexo solar del hombre, tigre, bebé.
Un jadeo agudo escapó de sus labios mientras su cuerpo retrocedía. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el estómago, y antes de que pudiera recuperarse, Zaboru le asestó un potente uppercut directo a la mandíbula. El cuerpo del hombre quedó inerte al desplomarse en el suelo, completamente inconsciente. Un silencio atónito llenó el coliseo. Incluso los otros 4 subordinados de Akira, momentáneamente desconcertados por la rapidez con la que terminó la pelea. Akira, Ayumi y los 4 subordinados restantes lo miraron con incredulidad. Nadie esperaba que Zaboru lo derribara tan rápido. El hombre inconsciente yacía inmóvil en el suelo, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. La sonrisa de Akira se ensanchó. No está mal. Todos, a por él. Los subordinados restantes saltaron a la arena, rodeando a Zaboru. Uno de ellos se burló. No está mal, mocoso, pero te superan en número. A ver qué tan arrogante eres cuando te atacan por todos lados. Ayumi apretó los puños y se giró hacia su padre. No es justo. Padre, basta. Akira rió entre dientes. No hay justicia en este mundo, Ayumi. Solo supervivencia. Zaboru sonrió con suficiencia. ¿Qué diferencia hay entre tirar una basura y 4? Solo significa que tendré que esforzarme un poco más. El insulto los enfureció y se abalanzaron sobre él todos a la vez. El aire estaba cargado de tensión, la anticipación de una pelea brutal crepitaba como electricidad. Zaboru exhaló y volvió a adoptar su postura. No necesitaba justicia. No necesitaba una pelea justa. Solo necesitaba ganar. El primer atacante se abalanzó sobre él, buscando un golpe brutal, pero Zaboru lo esquivó con suavidad, agarrándolo por la muñeca y aprovechando el impulso, lo lanzó contra otro luchador que se acercaba. Ambos chocaron, sus frentes chocaron y se tambalearon hacia atrás. Sin darles tiempo a recuperarse, Zaboru giró, bloqueó una patada de otro oponente y contraatacó con un brutal rodillazo al estómago, seguido de un gancho en la nuca. El hombre se desplomó al instante. El último luchador restante dudó, visiblemente conmocionado. Miró a Akira, indeciso sobre si debía continuar. Akira simplemente sonrió con suficiencia y asintió. El hombre apretó los dientes y cargó, pero Zaboru fue más rápido. Se agachó, asestando un preciso golpe que le destrozó las piernas. Cuando su oponente cayó al suelo, Zaboru le asestó un potente puñetazo en la cara, dejándolo sin aliento. Esencia de rostros aplastantes. En cuestión de segundos, los 4 oponentes yacían en el suelo, gimiendo de dolor. El coliseo quedó en silencio sepulcral. Zaboru se enderezó, crujiendo los nudillos. Su respiración era regular, su cuerpo apenas mostraba señales de esfuerzo. Akira soltó una carcajada estruendosa. Bueno, quizá no seas solo un mocoso después de todo. Akira sonríe y luego abre su ropa revelando un cuerpo musculoso lleno de tatuajes. Veamos si puedes hacerme lo mismo, Zaboru. Chapter 250. Chapter 224. Zaboru vs Akira. Akira cargó contra Zaboru con una velocidad cegadora, asestando un puñetazo tan rápido que este apenas tuvo tiempo de reaccionar. Instintivamente, levantó los brazos para protegerse, pero la fuerza del impacto sacudió todo su cuerpo. Sintió la onda expansiva recorrerle los huesos, rompiendo su postura momentáneamente. Intentó contraatacar, lanzando un puñetazo directo, pero Akira era demasiado experimentado. Con precisión sincronizada, Akira atrapó el puño de Zaboru con la palma, absorbiendo la fuerza antes de contraatacar rápidamente con una potente patada al estómago de Zaboru. Zaboru se tambaleó hacia atrás, gimiendo de dolor, apenas capaz de recuperar el aliento. La fuerza de la patada de Akira fue como un ariete que se estrellara contra sus costillas. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Akira se abalanzó de nuevo hacia adelante, asestando una patada devastadora al rostro de Zaboru. En el último segundo, Zaboru logró esquivarla por poco, respirando agitadamente mientras luchaba por mantener la concentración. Respiró hondo, obligándose a ignorar el dolor. Su cuerpo le gritaba que parara, pero su mente seguía adelante. No podía perder. No lo haría. Akira sonrió, divertido por la resistencia de Zaboru. Esquivó y bloqueó cada uno de sus ataques con facilidad, con movimientos fluidos y precisos. Luego, con una parada oportuna, desvió uno de los ganchos de Zaboru y contraatacó con un brutal puñetazo directo a la cara. El impacto hizo que Zaboru se tambaleara hacia atrás, con la sangre brotando de sus labios. Su cabeza se echó hacia atrás de golpe, y el mundo dio vueltas por un instante. Ayumi gritó, suplicándole a su padre. Papá, por favor, para. No le hagas daño. Akira la ignoró, con la mirada fija en Zaboru. ¿Eso es todo lo que tienes? Si esto es lo mejor que puedes hacer, no mereces a mi hija. Se lanzó hacia adelante, listo para rematar a Zaboru con un puñetazo demoledor. Pero justo antes de que su puño impactara, Zaboru reaccionó, girando el cuerpo y asestando una patada alta a la cara de Akira. El ataque lo tomó por sorpresa. Apenas logró bloquearlo, pero la fuerza le provocó un dolor agudo en los brazos. Zaboru no dudó. Le asestó un puñetazo directo, rápido y preciso, a la cara de Akira. Por primera vez, Akira sintió de verdad el poder de Zaboru. Sin querer perder el impulso, Zaboru intentó otro movimiento, lanzando una patada giratoria a la cabeza de Akira. Akira, al darse cuenta del peligro, esquivó en el último momento, rogando para esquivarlo. Pero Zaboru ya lo esperaba. Persiguió a Akira, intentando una brutal patada de fútbol americano a la espinilla, con el objetivo de desequilibrarlo. Akira captó la jugada y levantó el pie justo a tiempo, contraatacando con un golpe de palma directo a la cara de Zaboru. El impacto fue severo. Zaboru se tambaleó hacia atrás, tosiendo más sangre y con la vista nublada.
Akira aprovechó el momento, dando un paso adelante y asestó una potente patada en las costillas de Zaboru. La fuerza lo lanzó hacia atrás, impactando con fuerza contra el suelo. Su cuerpo gritaba de dolor, su mente se nublaba por el mareo. Le ardían los músculos, respiraba con dificultad y, por un instante, se preguntó si podría levantarse. Luchó por levantarse, con las extremidades temblorosas. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Se había entrenado para esto. Se había preparado. Pero Akira estaba en un nivel completamente diferente. La diferencia de habilidad y experiencia era abrumadora. Mientras luchaba por levantarse, las dudas lo asaltaron. ¿Era este el final? ¿Moriría de nuevo? Los gritos de Ayumi llegaron a sus oídos fuera de la arena. Intentó abrir la puerta, pero fue en vano. Sollozaba, suplicándole desesperadamente a su padre. Papá, por favor, no lo mates. Te lo ruego. Akira se cernió sobre Zaboru, presionándole el cuello con el pie. No eres nada, muchacho. ¿Creías que podrías enfrentarme? Morirás aquí. ¿Qué vas a hacer? Zaboru jadeaba, sus manos arañaban la pierna de Akira, su visión se oscurecía. Pero en el fondo, un fuego ardía. ¿De verdad iba a dejar que terminara así? Después de todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, ¿de verdad iba a dejarse morir de nuevo? No. Esta vez no. Así no. Con un rugido primitivo, Zaboru reunió todas sus fuerzas. Sus manos sujetaron la pierna de Akira con una fuerza brutal, apretándola con tanta fuerza que la postura de Akira flaqueó por un instante. No voy a morir. Con todas sus fuerzas, arrancó la pierna de Akira de su garganta, rodando justo a tiempo. Antes de que Akira pudiera reaccionar, Zaboru se abalanzó sobre él y le asestó un brutal puñetazo en el pecho. Akira se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por la contundencia del golpe. Antes de que pudiera recuperarse, Zaboru giró y le asestó una devastadora patada circular al rostro, derribándolo. Akira cayó al suelo con fuerza, pero rápidamente se puso de pie, sonriendo a pesar del dolor. Justo cuando estaba a punto de arremeter contra Zaboru de nuevo, las pesadas puertas del coliseo del almacén se abrieron de golpe con un fuerte golpe. Akechi se quedó en la entrada, jadeando, mientras sus agudos ojos escudriñaban la escena. Su mirada se fijó en Zaboru, maltrecho y ensangrentado, apenas en pie. Ayumi, su hermana, estaba arrodillada en el suelo fuera de la arena, con lágrimas corriendo por su rostro. Y luego estaba Akira, con el rostro magullado, los puños apretados, claramente listo para continuar la pelea. Akechi lo comprendió todo al instante. Su rostro, normalmente inexpresivo, se retorció en algo aterrador. Akira Amazou. La habitación quedó en completo silencio. La sola presencia de Akechi bastó para cambiar la atmósfera. Con pasos pausados, avanzó y pateó la puerta metálica tras él, provocando un estruendo ensordecedor. La puerta vibró violentamente antes de abrirse por completo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Atacaste a un civil. Uno muy importante. Y lo peor de todo, atacaste al novio de tu hija. Su voz era inquietantemente tranquila, pero todo su cuerpo irradiaba un aura letal. Akira simplemente sonrió. ¿Quién demonios eres, mocoso? ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Soy Asura de Amazou. Hago lo que me da la gana. La sonrisa de Akechi coincidió con la suya, pero sus ojos reflejaban algo mucho más peligroso. Soy yo quien siempre limpia los desastres que crea tu cerebro de simio. El mismo cerebro de simio que creía que tatuarte el pecho te hacía poderoso. Pero hoy te has superado. Heriste los sentimientos de mi hermana y casi matas a mi desarrollador de juegos favorito. Akechi se puso en posición, apretando los puños. Te vas a arrepentir de esto. Antes de que Akira pudiera reaccionar, Akechi se movió. Más rápido de lo que nadie podía seguirlo, asestó un brutal puñetazo directo a la cara de Akira. Akira se tambaleó hacia atrás, apenas logrando bloquear el siguiente golpe. Pero fue inútil. Akechi era implacable. Llovía golpes a una velocidad que Akira no podía seguir. El hombre mayor no tuvo más remedio que defenderse, pero la fuerza de cada golpe le enviaba ondas de choque por todo el cuerpo. En menos de un minuto, el ataque de Akechi había abrumado a Akira. Un golpe final y demoledor lo envió al suelo. Yació allí, aturdido, con el cuerpo negándose a moverse, lleno de moretones y sangre. Akechi exhaló, sacudiéndose la sangre de las manos antes de darse la vuelta. Los tiempos están cambiando, bruto. Gente como nosotros. Somos la amenaza de la sociedad. Por eso he estado trabajando para asegurarle a nuestra familia un futuro fuera del mundo yakuza. Pero gente como tú lo arruina. Voy a escalar esto con el abuelo y el tío abuelo. A ver si nos eligen a ti o a mí. Sin decir nada más, se volvió hacia Zaboru y Ayumi. Ayudó a Zaboru a levantarse, aguantando su peso, antes de guiar a Ayumi fuera del coliseo. Akira yacía allí, mirando al techo, con los pensamientos dando vueltas. Akechi se había vuelto mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Creía que los videojuegos lo habían debilitado, pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Al cerrar los ojos, dejó escapar un profundo suspiro. Quizás era él el que se había quedado atrás. Chapter 251. Chapter 225 Aftermath. Akechi ayudó a Zaboru a subir a su coche, y Ayumi se unió rápidamente a ellos, agarrándolo del brazo mientras se dirigían al hospital. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba. Lo siento, Zabo. Es mi culpa. Es toda mi culpa. Zaboru yacía en el coche, con el cuerpo magullado y maltrecho, la cara hinchada por la paliza recibida. Suspiró, haciendo una mueca de dolor. No es tu culpa, Ayumi. Lo que dijo tu padre no estaba del todo equivocado.
Siempre habrá enemigos ahí fuera, y si no puedo protegerte, solo soy una carga. Aún así, pega como un gorila. Uf, además, ¿acaso me veía bien cuando le di una paliza a sus matones y peleé con él? Créeme, casi lo gano. Si Akechi-san no hubiera aparecido, te juro que habría ganado. Akechi, conduciendo en silencio, sonrió con sorna ante las palabras de Zaboru. El tipo era duro, incluso testarudo. No quería que Ayumi se preocupara, ni siquiera en su estado. Pronto llegaron al hospital, y Zaboru fue ingresado de inmediato para recibir tratamiento. Tenía las costillas rotas, la nariz ligeramente fracturada y el cuerpo cubierto de moretones. Los médicos estimaron que tardaría semanas, quizás meses, en recuperarse por completo. Mientras tanto, Ayumi se negaba a separarse de él, llorando junto a su cama. No te hagas el duro, Zabo. Por favor, no vuelvas a hacer algo así. No lo soporto. Quizás deberíamos romper, Zabo, es mi culpa. Debí haberlo pensado mejor. No puedo estar contigo. No soy una chica normal, sollozaba desconsoladamente. Zaboru suspiró, forzando una risita débil. ¿Quién dijo eso? Puede ser lo que quieras, Ayumi. Y no hay forma de que dejes a un chico guapo como yo, ¿verdad? No te preocupes demasiado. Es solo un rasguño, uff. Gimió de dolor. Akechi sonrió. Tiene razón, Ayumi. No te preocupes demasiado. Yo me encargaré de todo. Tú concéntrate en asegurarte de que este idiota no vuelva a cometer alguna imprudencia. En fin, me voy. Zaboru, yo me encargo de este incidente. Ayumi, ahora está bajo tu cuidado. Con eso, Akechi salió del hospital, decidido a asegurarse de que nada parecido volviera a ocurrir. Zaboru se recostó, suspirando de cansancio, pero algo se sentía diferente. Su cuerpo, a pesar de estar herido, parecía sanar más rápido de lo esperado. Sus habilidades de iluminación probablemente lo estaban ayudando a recuperarse. Pero ahora mismo, una cosa estaba clara. Se moría de hambre. Ayumi, tengo mucha hambre. La comida del hospital es pésima. ¿Puedes traerme un montón de comida? Ayumi se secó las lágrimas y asintió. De acuerdo, te traeré algo enseguida. Salió corriendo y regresó con bolsas llenas de comida. Zaboru devoró todo lo que tenía delante. Mientras comía, Ayumi se removió nerviosa, mirando al suelo. Debes odiarme ahora, ¿verdad, Zabo? Lo siento mucho, Zaboru hizo una pausa, mirándola. ¿Por qué iba a odiarte? Eso es una tontería. Y oye, no se lo digas a mi familia, ¿de acuerdo? Se preocuparán. Me recuperaré rápido. Mi metabolismo es increíble. Pasaron las horas, y para las 11 de la noche, ocurrió algo impactante. El cuerpo de Zaboru se había recuperado casi por completo. Los médicos estaban desconcertados, incapaces de comprender cómo sus heridas sanaban tan rápido. Pero Zaboru y Ayumi salieron del hospital esa noche, de regreso a Zage. Mientras tanto, en el cuartel general de Amazou, los altos mandos se habían reunido. Akechi estaba junto a un Akira maltratado y magullado. Frente a ellos estaban sentados el padre de Akira, Achai, y su hermano mayor, Abara Yamazou. Azai se inclinó hacia adelante. Entonces, Akira, ¿qué le hiciste exactamente al novio de tu hija? Akira gimió, aún dolorido por las heridas. Solo quería ponerlo a prueba. Juro que no intentaba matarlo. Necesitaba ver si era digno de Ayumi. Abarai suspiró. Sabes que es un civil, ¿verdad? Y por lo que he oído, tiene mucha influencia. ¿Y si hubiera decidido ir a la policía y sobornarlos? ¿Crees que ya lo tenemos fácil? La policía se está volviendo más competente, o al menos, más gara. Tu pequeña treta nos lo complicó todo a todos. Azai negó con la cabeza. A este paso, Ayumi va a dejar a la familia para siempre. No me sorprendería que huyera y cortara lazos con nosotros para siempre. Peor aún, ¿y si se suicidara? Los ojos de Akira se abrieron de par en par, asustado. No, eso no va a pasar, ¿verdad? Abarai lo miró fijamente. No entiendes el corazón de la gente, Akira. Siempre has confiado solo en la fuerza bruta, igual que tu padre. ¿Sabías que tenías una tía? No soportó esta vida y terminó quitándose la suya. Tu padre cambió después de eso. ¿Quieres cometer el mismo error? Azai suspiró. Cuando pierdas algo importante por tu orgullo, lo entenderás. Pero para entonces, será demasiado tarde. Akechi, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Tío abuelo, siempre he tenido una visión de futuro. Y en los próximos 10 o 20 años, la Yakuza perderá su significado. Dejaremos de ser una fuerza de poder, solo seremos matones, atacando a civiles y sirviendo al mejor postor. Eso no es lo que se suponía que era la Yakuza. Se suponía que debíamos proteger a los débiles de los fuertes y tener nuestro orgullo como base. Pero si seguimos así, no seremos más que parásitos. Sus ojos se oscurecieron. Por eso he estado trabajando en negocios legítimos, asegurándome de que la familia Amazou no dependa de dinero sucio. Pero este bruto sigue arruinando mis planes. Sinceramente, si no fuera mi padre, ya lo habría matado y encubierto. Pero supongo que aún tengo corazón. Akira, Abara y Azai se estremecieron. Akechi no solo estaba enojado, sino que era peligroso. Así que ahora tienes una opción. O él o yo. Ponle una correa, o me voy. Y créeme, si me voy, no miraré atrás. Akira apretó los dientes. Sabía que Akechi tenía razón. Su orgullo lo había cegado, y ahora todo estaba en peligro. Azai suspiró profundamente. Entiendo. De ahora en adelante, Akira responderá ante mí. Si vuelve a meter la pata, tienes mi permiso para hacer lo que sea necesario. Akechi sonrió con suficiencia, con un brillo frío y definitivo en los ojos.
Eso era todo lo que necesitaba oír. Sin decir otra palabra, Akechi se dio la vuelta y abandonó la sede de Amazou, dirigiéndose directamente a Keshigan para seguir trabajando en sus proyectos. Akira permaneció en silencio, con la mente dándole vueltas. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había experimentado: impotencia. Siempre había creído en su fuerza, en su capacidad de controlar las cosas mediante la fuerza. Pero ahora, por primera vez, lo comprendió. Ya no era el más fuerte. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo había sido. La idea de que Ayumi se haya suicidado realmente lo asusta, en algún momento se disculpará con ella. Chapter 254. Chapter 226. Jeremy Harvey Play en Castlevania. Domingo 23 de marzo de 1992. Jeremy Harvey, un oficinista de 24 años, siempre había estado fascinado por las leyendas vampíricas, Drácula, cazadores de demonios y todo lo demás. Al pasar frente a una tienda de electrónica cercana, su mirada se fijó en un expositor con una elegante consola de videojuegos etiquetada como CEPS. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un juego que ocupaba un lugar destacado en la estantería: Castlevania. En cuanto vio la ilustración que representaba a un guerrero solitario contra un castillo que se alzaba en la distancia, algo en su interior se llenó de emoción. Era la clase de aventura que siempre había soñado vivir. Curioso, se acercó al dueño de la tienda. Oye, ¿de qué se trata este juego? El dueño sonrió con complicidad. Trata sobre un cazador de vampiros, un Belmont, que lucha contra Drácula y sus secuaces. Es difícil, pero si te gustan los desafíos, vale la pena cada segundo. Los ojos de Jeremy se iluminaron. Era todo lo que necesitaba oír. Sin dudarlo, compró la consola CEPS junto con Castlevania y corrió a casa, ansioso por sumergirse en el mundo de la caza de vampiros. En cuanto llegó a casa, no perdió tiempo en configurar su nueva consola, conectándola cuidadosamente a su televisor CRT. Al abrir la caja del juego, vio varios objetos dentro: un manual, un folleto promocional y algo que le llamó especialmente la atención: una tarjeta Z negra y gris. Curioso, le dio la vuelta y leyó el enigmático mensaje en la parte posterior: mira por la ciudad y quizá me veas. Jeremy arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa esto? ¿Es parte del juego? ¿Algún tipo de secreto? Ignorándolo, pulsó con entusiasmo el botón de inicio y la pantalla se encendió. La pantalla de título mostraba el nombre: Castlevania. Simon's Quest. Una película de 8 bits que presentaba a Simon Belmont, el último guerrero del legendario clan Belmont, que juró luchar contra Drácula y su ejército de la oscuridad. La narración explicaba que Drácula había despertado una vez más, sembrando el terror por todas partes, y que Simon ya había luchado contra hordas de sus secuaces. Ahora, por fin estaba listo para enfrentarse a Drácula en su propio castillo. Al comenzar el juego, Jeremy se tomó un momento para familiarizarse con los controles. Simon Belmont era corpulento y empuñaba un látigo como arma principal. Moviéndose con cautela, Jeremy guió a Simon por los oscuros y góticos paisajes, abatiendo esqueletos, murciélagos, demonios, diablillos y espíritus inquietos. Cuanto más jugaba, más se daba cuenta de lo metódico que era el combate, atacando, esquivando y usando armas secundarias como dagas, hachas, agua bendita, bombas y bumeranes cruzados. Cada encuentro parecía deliberado, cada ataque, contundente. «Esto es increíble», exclamó Jeremy, completamente inmerso en la aventura. Tras abrirse paso por el terreno traicionero, finalmente llegó al castillo de Drácula. Apareció un cuadro de texto al oscurecerse la pantalla, revelando a Drácula de pie sobre su trono. «Tonto Belmont, tus esfuerzos son inútiles. Soy inmortal», declaró el señor vampiro. Simón respondió con un texto sencillo pero decidido: «Cállate, ser malvado. Te aniquilaré y restauraré la paz». Con eso, comenzó la batalla culminante. Jeremy aprendió rápidamente que a Drácula solo se le podía hacer daño golpeándole la cabeza, lo que requería saltos precisos y una posición cuidadosa. Los ataques del vampiro eran implacables, teletransportándose por la habitación mientras lanzaba bolas de fuego. Jeremy intentó esquivar y contraatacar, pero tras varios intentos fallidos, se encontró con la temida pantalla de Game Over. Maldita sea. Una vez más. Sin inmutarse, continuó su ataque contra Drácula, ajustando su estrategia cada vez. Descubrió que el agua bendita era particularmente efectiva, pero aún así, la batalla seguía siendo agotadora. Tras varios intentos, finalmente asestó el golpe decisivo, reduciendo la salud de Drácula a cero. Pero justo cuando empezaba a celebrar, la pantalla brilló de forma ominosa. El cuerpo de Drácula comenzó a transformarse y su barra de salud se rellenó por completo. «Tienes que estar bromeando», gimió Jeremy mientras Drácula se transformaba en un monstruoso demonio. A diferencia de antes, la segunda fase de la batalla presentó a un Drácula más agresivo, saltando impredeciblemente y atacando con golpes aún más letales. Jeremy apretó la mandíbula, negándose a dejarse vencer por la frustración. Había llegado tan lejos. No iba a rendirse. Con renovada concentración, esquivó, contraatacó y luchó sin descanso. Le tomó casi una hora de determinación e innumerables reintentos, pero finalmente, con un último latigazo, Drácula dejó escapar un último grito de furia. «Maldito seas, mortal», bramó Drácula antes de desaparecer entre un enjambre de murciélagos. La pantalla cambió a una escena de 8 bits que mostraba a Simon Belmont victorioso mientras el castillo de Drácula se derrumbaba tras él. Aparecieron las palabras: «La paz ha sido restaurada, por ahora». Jeremy se recostó, satisfecho. Fue duro, pero valió la pena. Vaya partidazo.
Sin embargo, justo cuando creía que había terminado, la pantalla cambió de nuevo. Apareció un nuevo mensaje. Pero no todo está bien. Simón Belmont está maldito. La caza no ha terminado. Simón, ahora en un pueblo llamado Jova, recibió un nuevo objetivo. Reunir los restos dispersos de Drácula y romper la maldición. Jeremy se quedó boquiabierto. Pensó que el juego había terminado, pero en realidad, la aventura apenas comenzaba. ¡Guau! ¿Hay aún más? Pensé que era un juego corto. Pero nos espera un viaje completamente nuevo. La emoción lo invadió al inclinarse hacia adelante, agarrando el control con fuerza. No había forma de que se detuviera. Con renovada determinación, Jeremy se preparó para continuar su aventura en Castlevania, ansioso por descubrir lo que le aguardaba. Su corazón latía con fuerza de anticipación mientras la inquietante música seguía sonando, y la oscuridad de la aventura aún se cernía ante él. La noche aún era joven y aún quedaban muchos monstruos por abatir. Chapter 255. Chapter 227. Jeremy Harvey Play en Castlevania Part 2. Jeremy continuó jugando a Castlevania, comenzando con una exploración exhaustiva de Jova Town. Habló con varios PNJ, muchos de los cuales le dieron pistas crípticas difíciles de descifrar. Frunció el ceño y releyó algunas líneas. ¿Una pista? ¿Pero por qué hay tantas pistas? ¿Y por qué algunas no tienen sentido? Se dio cuenta de que un personaje le decía que si encontraba una masa de agua en el bosque, debía saltar a ella para revelar un pasadizo oculto. Le pareció extraño, pero lo anotó mentalmente, intrigado por la idea de que el juego tuviera mecánicas ocultas esperando ser descubiertas. Pasó un rato deambulando por el pueblo, probando los diálogos, y finalmente usó sus 200 corazones iniciales para comprar algunos objetos muy necesarios. Lo primero que recogió fue un cristal blanco, aunque aún no estaba del todo seguro de su propósito. Mientras exploraba las tiendas del pueblo, notó algo nuevo en comparación con el juego anterior. Simón ahora tenía niveles y podía mejorar su látigo. ¿Qué? ¿De verdad puedo mejorar mi látigo? Genial. Parece que hacerme más fuerte será mi principal prioridad. Sintiéndose preparado, se dirigió al este de Jova Town, aventurándose en el inquietante paisaje que se extendía más allá. Los primeros enemigos que encontró fueron zombies, luego hombres pez y otras criaturas sobrenaturales que acechaban en las sombras. Se adaptó rápidamente al combate más lento y metódico del juego, manteniendo sus movimientos deliberados y precisos. Al principio todo parecía manejable, pero de repente, la pantalla se oscureció y apareció un siniestro cuadro de texto. ¡Qué noche tan horrible para tener una maldición! De inmediato, Jeremy notó un cambio drástico en la dificultad. Los enemigos eran de repente más rápidos y golpeaban con mucha más fuerza que antes. ¡Qué demonios! Exclamó mientras luchaba por defenderse. No tenía ni idea de que el juego tuviera un sistema de día y noche, y mucho menos uno que afectara directamente el comportamiento de los enemigos. Cada zombie que había eliminado antes sin pensarlo dos veces recibía el doble de golpes, y los hombres pez eran mucho más agresivos, sus ataques implacables. Pensando que podría retirarse al pueblo para reagruparse, corrió de vuelta rápidamente, pero al llegar, se encontró con una sorpresa aún mayor. Los PNJ amistosos con los que había hablado antes se habían transformado en grotescos demonios verdes, atacándolo al instante. Jeremy miró la pantalla con incredulidad. Vaya. Así que cuando es de noche, ¿los habitantes del pueblo también se convierten en demonios? ¡Qué locura! Sin más opción que abrirse paso a la fuerza, luchó contra los malditos habitantes del pueblo hasta que el sol finalmente salió, devolviéndolos a su forma normal como si nada hubiera pasado. Era fascinante e inquietante a la vez. Disfrutaba muchísimo del juego a pesar de las sorpresas. A medida que avanzaba, finalmente llegó al pueblo Ajiba, donde se encontró con un peculiar PNJ vestido con un abrigo negro y un casco gris, con brillantes ojos azules. Jeremy intentó hablar con él, pero la figura simplemente dijo, «Eres genial». Antes de irse. ¿Qué fue eso? Jeremy se rascó la cabeza. No tenía ni idea de que se trataba de Zaboman, el extraño personaje de Zeps, haciendo un cameo. Como era su primer juego de Zeps, aún no lo conocía, pero el encuentro le pareció divertido. Un tipo raro, pero bueno, aceptó el cumplido. Decidido a progresar, continuó su viaje, enfrentándose a enemigos más duros, resolviendo enigmáticos rompecabezas y descubriendo los restos dispersos de Drácula. Algunos desafíos del juego eran justos, pero otros parecían deliberadamente engañosos. Como una vez, cuando intentó saltar al agua en una de las fases, pensando que descubriría un pasadizo secreto, pero Simón se ahogó al instante. Jeremy se quedó mirando la pantalla en shock antes de darse cuenta. Ah, así que también hay pistas falsas como esa. ¡Qué retorcido, maldita sea! Tomó nota de diferentes mansiones donde se escondían las partes del cuerpo de Drácula, a menudo basándose en las pistas crípticas que había recopilado previamente. Algunas pistas eran invaluables, mientras que otras parecían deliberadamente engañosas, lo que hacía que la experiencia fuera a la vez gratificante y frustrante. Tras horas de perseverancia, finalmente llegó a las ruinas del castillo de Drácula. El momento se sentía intenso. Esperaba un enfrentamiento épico contra el señor vampiro resucitado. Apretó el control con fuerza, preparándose para la batalla final. Pero algo no encajaba. Drácula simplemente se quedó allí, inmóvil, sin ofrecer resistencia. Jeremy dudó, esperando el primer ataque, pero no ocurrió nada. Confundido, se acercó con cautela y asestó un golpe. Aún así, Drácula no reaccionó. En cuestión de segundos, la pelea terminó. Jeremy frunció el ceño. Espera, ¿eso es todo?
El juego era muy difícil, y Drácula ni siquiera se defiende. Eso no tiene sentido. En cuanto derrotó a Drácula, se reprodujo la escena final. Un simple cuadro de texto de 8 bits apareció en la pantalla con un mensaje escalofriante. Simón derrota a Drácula, pero fue demasiado tarde. La escena cambió entonces a la tumba de Drácula, mostrando su mano emergiendo del suelo. A continuación, apareció otro cuadro de texto. La misión de Simón ha fracasado. Drácula resucitará. Finalmente apareció un último mensaje. La próxima vez, vence a Drácula más rápido. Jeremy se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Me tocó el final malo? Pero pasé tanto tiempo explorando. Maldita sea, no me esperaba esto. Rápidamente tomó la guía que venía con el juego y la hojeó. Descubrió que, para conseguir el mejor final, necesitaba completar el juego en un plazo estricto. 1 hora y 30 minutos en tiempo real o menos de 8 días de juego. Un espíritu competitivo se encendió en su interior. Bien, sin duda volveré a jugar. Esta vez, lo superaré lo más rápido posible y conseguiré el mejor final. Como ya se había familiarizado con el diseño del juego, confiaba en optimizar su camino, evitar desvíos innecesarios y terminar mucho más rápido en su segunda partida. Había dedicado mucho tiempo a perfeccionar y descifrar pistas en su primer intento, pero ahora que sabía qué hacer, estaba seguro de poder avanzar con eficiencia. Con renovada determinación, reinició la consola y empezó de nuevo, listo para enfrentarse de nuevo a Castlevania con el objetivo de obtener el mejor resultado posible. Sus manos se apretaron alrededor del mando mientras el juego se reiniciaba, su mente ya planeaba sus movimientos. El desafío apenas había comenzado y esta vez estaba listo para obtener la victoria. Chapter 256. Chapter 228. Jeremy Arbeit Play en Castlevania Part 3. Jeremy volvió a empezar el juego, decidido a completarlo en tiempo récord. Tras dominar la mecánica, superó cada fase a toda velocidad, derrotando a los enemigos con precisión y eficiencia. Su confianza crecía con cada batalla y sus movimientos se volvieron instintivos. Ya no dudaba en las secciones de plataformas complicadas ni se preocupaba por conservar corazones para las armas secundarias. Había aprendido los patrones de los enemigos, los atajos y cómo optimizar cada segundo de juego. Para cuando hubo recogido todos los restos de Drácula y llegado a la batalla final, miró el reloj. Sí. Eso fue definitivamente menos de 1 hora y 30 minutos. Exclamó mientras se desarrollaba la escena final. La pantalla final mostró el mensaje largamente esperado. La misión de Simón ha sido un éxito. Drácula jamás podrá resucitar. Jeremy apretó el puño en señal de victoria. Por fin. Conseguí el mejor final. Pero justo cuando estaba a punto de soltar el mando, la pantalla cambió inesperadamente. Apareció una cinemática de 8 bits que mostraba un misterioso portal verde abriéndose. De dentro emergió una figura, una criatura de piel blanca y negra, una capa ondulante y pesadas cadenas a la espalda. Jeremy abrió los ojos de par en par al ver a la figura avanzar, su imponente figura se alzaba sobre Simón. ¿Dónde estoy? Murmuró la criatura, mirando a su alrededor confundida. Simón se giró hacia él, empuñando el látigo. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los secuaces de Drácula? Los ojos brillantes de la figura se fijaron en Simón. ¿Ese imbécil? Por favor. No soy uno de sus subordinados. Lo odio. Se cruzó de brazos. Me llamo Al Simmons, pero me conocen como Spawn. Mi historia es complicada. De alguna manera, acabé en este mundo. Simón se mantuvo cauteloso. ¿Qué haces aquí? Spawn sonrió con sorna. Tranquilo, Belmont. No soy tu enemigo. De hecho, te ayudaré a eliminar cualquier fuerza restante de Drácula mientras esté aquí. La pantalla se volvió negra y apareció un nuevo texto. Spawn ahora está disponible como personaje jugable. Jeremy gritó emocionado. Ni hablar. Un personaje secreto. Y se llama Spawn. Es genial. Espera, ¿no era Simmons también su verdadero nombre? ¿Podría haber alguna conexión? Consideró la posibilidad de algún vínculo oculto entre Simón Belmont y Al Simmons, pero después de un momento, negó con la cabeza. No, probablemente solo sea una coincidencia, ¿o sí? Decidió dejarlo de lado por ahora y centrarse en disfrutar del juego. Sin dudarlo, comenzó otra partida, esta vez eligiendo a Spawn como personaje. A diferencia de Simón, Spawn tenía habilidades únicas. Era más fuerte en combate, golpeando a los enemigos con sus cadenas en lugar de un látigo. No podía recolectar armas secundarias, pero en cambio, podía lanzar proyectiles de energía verde avisar como ataque alternativo. Sus saltos también eran mucho más altos, lo que le permitía atravesar niveles de una forma que Simón no podía. Además, tenía una habilidad especial. Al estar quieto, podía regenerar una pequeña cantidad de salud con el tiempo, lo que lo convertía en un luchador más resistente que Simón. Jugar como Spawn cambió por completo la dinámica del juego. Jeremy se maravilló de la fluidez con la que Spawn mejoraba su movilidad y destreza en combate. Con sus cadenas más extendidas que el látigo de Simón, podía atacar a los enemigos desde una distancia más segura. Su ataque con proyectiles verdes funcionaba como arma de distancia y escudo, desviando algunos proyectiles enemigos. Jeremy se adaptó rápidamente al estilo de juego de Spawn y disfrutó del juego aún más que antes. Avanzó rápidamente por las etapas, alcanzando a Drácula en tiempo récord. Con el poder abrumador de Spawn, la batalla terminó rápidamente. Al jugar con Spawn, Drácula contraataca como en las primeras etapas, pero con las habilidades de Jeremy y la destreza de Spawn, Drácula apenas tuvo oportunidad de contraatacar antes de que los implacables ataques de Spawn lo aniquilaran. Pero en lugar del final habitual, se desarrolló una nueva escena.
Una figura vestida con un abrigo negro, un casco gris y brillantes ojos azules se acercó a Spawn. Su presencia emanaba un aura de misterio, como si hubiera estado observando desde las sombras todo el tiempo. Spawn, no deberías estar aquí, dijo la figura con voz tranquila pero autoritaria. Spawn se tensó, apretando los puños. ¿Eres tú? ¿Quién eres realmente? ¿Por qué existes en este mundo también? Antes de que pudiera obtener una respuesta, la figura se desvaneció, dejando solo silencio. La pantalla se desvaneció y aparecieron los créditos. Jeremy miraba la pantalla, con la mente acelerada. Espera, SPNJ de antes. El que me llamó genial. ¿De verdad es importante? ¿Es alguien importante? ¿Aparece también en otros juegos? Una sonrisa se dibujó en su rostro. Este juego es genial. Jugar como Spawn fue divertidísimo. Me pregunto si habrá más sorpresas en los juegos de Ceps. Ya estaba imaginando que otros personajes invitados podrían existir en secreto dentro de la alineación de Ceps. Jeremy se recostó, dejando que la emoción se calmara. Había empezado Castlevania esperando una simple aventura de caza de vampiros, pero se convirtió en algo mucho más grande. No se trataba solo de conseguir el mejor final, sino de las sorpresas inesperadas, los personajes ocultos y la sensación de que el juego guardaba más secretos por descubrir. Pensó en la colección de juegos Ceps y se dio cuenta de algo. Si Castlevania era tan divertido, tal vez era hora de explorar más de lo que Ceps tenía para ofrecer. Con ese pensamiento en mente, tomó nota mental de comprar más juegos de Ceps en el futuro, ansioso por ver qué otros giros inesperados le esperaban. Jeremy dejó el mando, estirando los brazos antes de mirar el reloj. Llevaba horas jugando, pero aún quería más. Sonrió para sí mismo. Mañana volvería a la tienda de videojuegos, buscando su próxima aventura de Ceps. Chapter 257. Chapter 229. Zaboru Deals with Akusensa Anda y Toys. Lunes 24 de marzo de 1992. El lunes por la mañana, tras el incidente con Akira Amazou, Zaboru ya había vuelto al trabajo. Su cuerpo se había recuperado a un ritmo anormal, algo que ni siquiera Yumi podía comprender. Aunque los moretones y cortes aún eran apenas visibles, se movía como si nada. Cuando ella lo presionó, él simplemente le restó importancia, alegando que siempre se había recuperado rápido. Ayumi, sin embargo, no estaba convencida. A pesar de sus persistentes preocupaciones, insistió en cuidarlo, llegando incluso a posponer sus clases universitarias una semana para poder visitarlo todas las noches. Zaboru suspiró, sabiendo que era inútil discutir. Si se negaba, ella solo lo malinterpretaría y pensaría que la estaba alejando. A media mañana, Zaboru se encontraba en la sala de reuniones de Jage, sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias. La reunión semanal habitual ya estaba en marcha, pero hoy se percibía un cambio notable en el ambiente. En cuanto entró, los ejecutivos notaron su rostro ligeramente magullado. Shinsuke, uno de sus colaboradores más cercanos y su jefe de marketing, fue el primero en comentar. Jefe, ¿qué diablos le pasó en la cara? Zaboru restó importancia a la preocupación con una risita despreocupada. No te preocupes, solo fue un pequeño accidente. Centrémonos en los negocios. A pesar de su tono informal, la sala permaneció en silencio un momento antes de que Sayuri se aclarara la garganta y avanzara la conversación. La reunión comenzó, abordando informes financieros recientes, próximos lanzamientos de juegos y nuevos desarrollos estratégicos. Pronto, llegaron al tema que Zaboru anticipaba. Como todos saben, comenzó, ajustándose la postura, hemos cerrado un acuerdo con la editorial Akusensa. Publicarán la revista Ceps y yo proporcionaré las directrices iniciales de contenido. Su lanzamiento está previsto para el 7 de abril. Eso nos lleva a nuestra siguiente conversación importante. Anda y Toys. Yumi, ¿han confirmado su interés? Su secretaria, Yumi, asintió. Sí, jefe. Su representante llegará a Zage hoy a la 1 p.m. Parecen interesados en colaborar con nosotros. Zaboru se recostó en su silla, complacido. Bien. Este es un gran paso para expandir la marca Zage más allá de los videojuegos. Quiero que esta reunión se gestione adecuadamente. La conversación se centró entonces en los desarrolladores externos. Rika, la jefa de administrador, ofreció una actualización. Hemos tenido un aumento repentino de desarrolladores que quieren crear juegos para Ceps. En cuanto les expliqué los términos de la licencia, la mayoría se interesó aún más. Muchos dijeron que nos contactarían una vez que sus conceptos de juego estuvieran pulidos y listos para enviar. Zaboru asintió con aprobación. Eso es justo lo que quería oír. Cuanto más grande sea nuestra biblioteca de juegos, más difícil será para la competencia alcanzarnos. Lo siento, Rika. Prometo que pronto estableceré un departamento dedicado a gestionar posibles desarrolladores externos, pero por ahora, necesito que lo gestiones tú. ¿Puedo contar contigo? Rika sonrió y asintió. No te preocupes demasiado, jefe. Soy totalmente capaz de manejar esto. Tras el fin de la reunión, Zaboru pasó las siguientes horas revisando diseños de personajes y supervisando los preparativos finales para los próximos lanzamientos de juegos de Zage en abril. Su escritorio estaba abarrotado de bocetos, arte conceptual y prototipos de cartuchos de juego. Estaba tan absorto en su trabajo que casi perdió la noción del tiempo hasta que Yumi llamó a su puerta para informarle de la llegada del visitante. A la entrada de su oficina se encontraba un hombre bien vestido, de 20 y tantos años. Irradiaba confianza y profesionalismo al acercarse y extender la mano. Buenas tardes, Zaboru Rengonan-san. Soy Mido Mitoma y director de marketing de Andai. Zaboru le estrechó la mano con una sonrisa cortés.
Mucho gusto, Mitoma-san. Siéntese, por favor. Mido recorrió la oficina con la mirada fija en los numerosos bocetos de personajes colgados en las paredes. Debo decir que su oficina tiene una energía increíble. Se nota la pasión que hay detrás del proceso creativo del Zage. Zabor rió entre dientes. Te lo agradezco, Mitoma-san. Ahora, vayamos directo al grano. ¿Qué tiene Andai en mente? Mido se inclinó ligeramente hacia adelante. Nos interesa obtener los derechos para producir juguetes oficiales de Zage. En concreto, peluches y figuras de acción basados en sus personajes más populares. Quizás ya lo sepan, pero las versiones falsificadas de sus personajes se están extendiendo rápidamente por el mercado. La expresión de Zaboru se ensombreció levemente. Lo sé. Ya hemos emprendido acciones legales contra algunos de ellos. ¿Qué propones? Mitoma no se inmutó. Un acuerdo de colaboración en el que Andai se encarga de todos los aspectos de la producción y el marketing. Nosotros nos quedaremos con el 65% de los ingresos, mientras que Zage recibe el 35%. Dado que Andai cubriría los costes de fabricación, distribución y publicidad, su empresa obtendría beneficios netos. Zaboru lo estudió con atención. La oferta parecía atractiva, pero sabía que la industria juguetera tenía enormes márgenes de beneficio, mucho mayores de lo que solía revelarse en las negociaciones iniciales. Tamborileó pensativo con los dedos sobre el escritorio. Es un buen punto de partida, Mitoma-san, pero antes de aceptar nada, me gustaría un desglose completo de sus gastos de producción y marketing proyectados. Mido sonrió. Presentía que dirías eso. Eres perspicaz, Ren-san. Lo respeto. En Andai, creemos en la transparencia, especialmente al trabajar con una empresa de tu talla. Regresaré mañana con un borrador del contrato y el desglose financiero para que lo revise tu equipo legal. Zaboru extendió la mano. Me parece justo. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Mitoma le estrechó la mano con firmeza. Igualmente. Una vez concluida la reunión, Zaboru no perdió tiempo en centrarse en sus otras prioridades. Los lanzamientos de juegos de abril estaban a la vuelta de la esquina, y su equipo de investigación y desarrollo estaba a punto de empezar a trabajar en uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Regresó a su espacio de trabajo, asegurándose de que todo siguiera su curso. Al anochecer, Ayumi ya lo esperaba en Zage, tal como le había prometido. Entró en su oficina con una pequeña bolsa llena de suministros médicos, con expresión decidida. A pesar de su insistencia en que estaba bien, se negó a dejarlo solo. Se sentó a su lado y le secó suavemente la cara con un paño frío. No me importa lo rápido que te recuperes, Zabo. Aún así necesitas que te cuiden. Incluso trajo un uniforme de enfermera. Zaboru suspiró, pero no pudo evitar sonreír levemente. Que alguien lo cuidara tanto, no estaba tan mal después de todo, sobre todo con ese uniforme de enfermera, jejeje. La noche se alargó mientras Ayumi seguía preocupándose por él, y por una vez, se permitió relajarse, dejando que su presencia calmara la tensión que lo atormentaba. Y lleva uniforme de enfermera. Chapter 258. Chapter 230. Wataru Play en Final Fantasy. Lunes 24 de marzo de 1992. Wataru, estudiante de preparatoria y ávido entusiasta de Dragon Quest, apenas podía contener la emoción. Hoy era el día en que por fin experimentaría otro juego de rol, y no cualquier RPG, Final Fantasy. Tan solo oír el título le producía escalofríos de anticipación. Había oído rumores sobre este juego, rumores de una aventura más grandiosa que cualquier otra anterior, y ahora estaba a punto de comprobar si esos rumores eran ciertos. En cuanto entró en la tienda de videojuegos, su mirada se dirigió de inmediato al estante donde se encontraba la última copia de Final Fantasy. El corazón le latía con fuerza al alcanzarla, y sus dedos se cerraron sobre la caja justo cuando otro cliente doblaba la esquina. Wataru exhaló aliviado. Si hubiera tardado un segundo, podría haber perdido su oportunidad. Casi se había perdido este juego por culpa de su padre. El fin de semana, cuando salió una nueva tanda de juegos de CEPS, su padre lo obligó a un viaje familiar, lo que le obligó a perderse el primer día de lanzamiento. Wataru estuvo de mal humor todo el tiempo, sin prestar atención al hermoso paisaje montañoso ni al lujoso resort que sus padres habían reservado. Su único pensamiento era ese momento, volver a casa y conseguir su copia de Final Fantasy antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, con el juego en la mano, Wataru corrió a casa tan rápido como pudo, con la mochila rebotando contra su espalda a cada paso apresurado. ¿Cansado del viaje? Quizás. ¿Pero demasiado cansado para jugar? Nunca. En cuanto entró, prácticamente rompió el envoltorio del juego, ansioso por ver qué contenía. Dejó el contenido sobre la cama, el cartucho, un grueso manual, un colorido folleto promocional y, por supuesto, la ya familiar tarjeta Z negra y gris. Había coleccionado varias antes, y cada una lo había llevado a Zaboman. Al darle la vuelta, leyó el mensaje. Búscame, y quizá te dé algo especial. Entrecerró los ojos. ¿Otro secreto, eh? Está bien, te esperaré con los ojos bien abiertos, Zaboman. Por ahora, arrojó la tarjeta Zabo sobre su escritorio e insertó el cartucho en la consola. Al encenderse la pantalla, una emocionante melodía de 8 bits llenó la habitación. Sonó la introducción del juego, con texto sobre un fondo negro. El mundo está sumido en el caos, asolado por desastres y oscuridad. Los 4 cristales elementales tierra, fuego, agua y viento han perdido su luz debido a la corrupción de 4 poderosos demonios. Una profecía predice la aparición de 4 guerreros, cada uno portando un cristal oscurecido, para restablecer el equilibrio. Los ojos de Wataru se abrieron de par en par.
4 héroes desde el principio. Eso sí que es nuevo. Su emoción no hizo más que aumentar al llegar a la pantalla de selección de personaje. Pero en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando, casi se le cae el mando del susto. Espera. ¿Qué? Puedo elegir a mis héroes. En la pantalla había 8 clases diferentes, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Las leyó con interés. Guerrero. Un luchador que empuña una espada y que lleva una armadura pesada, con gran poder de ataque y defensa. Monje. Un artista marcial que pelea mejor desarmado, con buena salud y ataques rápidos pero una defensa más débil. Ladrón. Un pícaro ágil con alta velocidad, golpes críticos y la capacidad de actuar primero en la batalla, pero con menor durabilidad. Paladín. Un poderoso defensor que maneja un martillo, se destaca en la protección y tiene acceso a la magia blanca. Mago negro. Un lanzador de hechizos especializado en magia destructiva, que inflige daño masivo pero tiene poca resistencia física. Mago blanco. Un sanador que se centra en hechizos protectores y restauradores, esenciales para la supervivencia a largo plazo. Mago rojo. Un híbrido entre un espadachín y un lanzador de hechizos, capaz de manejar tanto armas cuerpo a cuerpo como magia, pero sin dominar ninguna de las dos. Ranger. Un luchador que maneja un arco con gran agilidad y habilidades mágicas limitadas, que ofrece flexibilidad pero defensas más débiles. Zabolo agregó 2 trabajos adicionales para la versión CEPS de Final Fantasy. Los dedos de Wataru se cernían sobre la pantalla de selección. Tantas opciones. Es una locura. ¿Cómo puedo elegir? Sabía que un equipo equilibrado era la mejor estrategia, lo que le aseguraba poder afrontar cualquier desafío que el partido le presentara. Tras unos minutos de reflexión, tomó una decisión. Bien. Necesito un paladín, el tanque definitivo, sin duda. Después, debería conseguir un guerrero para un poco más de daño. El mago blanco es imprescindible. La curación es demasiado importante como para ignorarla. Y por último, necesito un mago negro. Necesito esos ataques de hechizos masivos. Satisfecho con sus elecciones, Wataru confirmó su grupo: paladín, guerrero, mago blanco y mago negro. Pero justo cuando estaba a punto de empezar, apareció otra indicación. Ah, ¿sí? ¿Tengo que ponerles un nombre? Bien, a divertirnos. Con una sonrisa traviesa, se la jugó. Para el guerrero, escribió Wataru 1. Y para el paladín, Wataru 2. El mago negro, Wataru 3. Y la maga blanca, a pesar de ser claramente mujer, Wataru 4. Se echó a reír a carcajadas. Jajaja. Estoy en todas partes. Armado ya con su escuadrón de Watarus, pulsó el botón de inicio. La pantalla se oscureció y entonces comenzó la aventura. Chapter 259. Chapter 231 Wataru Play en Final Fantasy, Part 2. Tras crear sus personajes, Wataru continuó con entusiasmo su aventura en Final Fantasy. En cuanto pulsó el botón de inicio, se reprodujo otra escena cinemática de 8 bits, bellamente diseñada, que preparaba el terreno para la gran aventura que se avecinaba. El ambiente estaba cargado de expectación mientras la historia se desarrollaba ante él. El mundo yacía en tinieblas. Los 4 cristales elementales tierra, fuego, agua y viento habían perdido su brillo, sumiendo la tierra en el caos. Las cosechas se marchitaron, los océanos se agitaron y poderosas tormentas asolaron las tierras. Los monstruos se hicieron más fuertes y la desesperación se extendió por todos los reinos. Desde las profundidades de la leyenda, la profecía del antiguo sabio Lucan resonó por todo el mundo, prediciendo la llegada de los elegidos que restaurarían el equilibrio. Profecía de Lucan. Cuando el mundo esté sumido en la oscuridad, vendrán 4 guerreros de la luz. Si no pueden reunir los fragmentos de luz, la oscuridad lo consumirá todo. La pantalla cambió, mostrando un vasto reino. Cornelia, la tierra más próspera de este mundo atribulado. La cámara recorrió la bulliciosa ciudad en 8 bits, llena de comerciantes, caballeros y gente común, inconscientes de que su mundo se tambaleaba al borde de la destrucción. Luego, el enfoque se centró en el castillo, donde el rey de Cornelia, lleno de desesperación y esperanza, imploraba ayuda. Guerreros de la luz. Deben rescatar a mi hija, Sara. El demonio Garland la ha llevado al santuario del caos. Una vez fue mi más grande caballero, pero la oscuridad ha consumido su corazón. Les ruego que la traigan de vuelta sana y salva. Wataru sonrió. Otra princesa que rescatar. Un momento clásico de RPG. Apuesto a que este tipo es el jefe del tutorial. Con la misión en marcha, Wataru guió a su equipo fuera del castillo hacia el mundo abierto. Los paisajes pixelados se extendían ante él. Ondulantes llanuras verdes, ríos serpenteantes, imponentes bosques y montañas lejanas. Antes de que pudiera admirarlo demasiado, llegó su primer encuentro. La pantalla de batalla apareció ante él, y 6 goblins estaban listos para atacar. Apareció el menú con sus opciones: ataque, habilidades / hechizos, objeto y correr. El sistema por turnos le resultó familiar y refinado, mucho más complejo que al que estaba acostumbrado en Dragon Quest. Wataru se tomó un momento para analizar sus opciones con detenimiento. El primer turno le correspondió a Wataru 1, el guerrero. Seleccionó la opción habilidades / hechizos para ver qué tenía disponible. La única habilidad disponible era grito de guerrero. Grito de guerrero. Aumenta el poder de ataque y la resistencia del guerrero por un corto tiempo. Coste de maná: 6. Vaya. Una habilidad potenciadora. Qué útil. Pero mi guerrero solo tiene 7 de maná, mejor guárdalo para después. Se echó atrás y seleccionó ataque, dirigiendo su golpe al primer goblin.
La enorme espada del guerrero atravesó al enemigo, infligiendo mucho daño, pero no lo suficiente como para matarlo al instante. El siguiente fue Wataru 4, la maga blanca. Su lista de hechizos contenía dos opciones: Cura y Día. Cura era un hechizo de sanación, mientras que Día era un hechizo sagrado ofensivo que infligía el triple de daño a los enemigos no muertos. Como los goblins eran criaturas normales, optó por un ataque estándar. Guardaré mi magia para cuando las cosas se pongan difíciles. No hay necesidad de desperdiciar PM ahora. Luego llegó Wataru 3, el mago negro. Sus hechizos disponibles eran fuego, un hechizo ofensivo básico, y disminuir enfoque, una desventaja que reducía la precisión del enemigo. Wataru sopesó sus opciones antes de tomar una decisión. Veamos algo de magia. Seleccionó fuego y lo desató sobre uno de los goblins. Las llamas estallaron en el campo de batalla, incinerando por completo a la criatura en un instante. Genial. Se sintió poderoso. El último turno le correspondió a Wataru 2, el paladín. Como era de esperar, estaba diseñado como una unidad defensiva. Su habilidad, guardia, le permitía recibir menos daño mientras permanecía en posición defensiva. Como la batalla apenas comenzaba, Wataru decidió atacar. El paladín blandió su poderoso martillo y aplastó a uno de los goblins con un golpe devastador. Las espadas chocaron, los hechizos explotaron y los goblins contraatacaron. Uno de ellos se abalanzó sobre el guerrero, asestándole un golpe débil que apenas le hizo mella. Otro atacó al paladín, pero sus habilidades de guardia absorbieron la mayor parte del impacto. El mago blanco recibió un golpe leve, lo que le recordó a Wataru que debía tener cuidado. No resistiría demasiados ataques. Tras unos pocos turnos más, el grupo de Wataru aniquiló por completo la oleada enemiga, consiguiendo su primera victoria. Apareció la pantalla de resultados, mostrando los puntos de experiencia y el oro obtenidos. Cada personaje recibió una pequeña mejora, acercándolos al siguiente nivel. Jeje, este sistema de batalla es buenísimo. Parece mucho más profundo que Dragon Quest. Golpeó el pie con entusiasmo. Si la primera batalla ya había sido tan divertida, estaba deseando ver qué más le deparaba el juego. Con energía y listo, Wataru avanzó con ímpetu, guiando a su equipo por el campo abierto hacia el santuario del caos. El mapa estaba plagado de encuentros aleatorios, pero las batallas eran rápidas, lo que mantenía la acción entretenida en lugar de tediosa. Cada nuevo combate le presentaba enemigos más fuertes, lo que lo obligaba a pensar estratégicamente sobre cómo equilibrar la salud, la magia y el poder de ataque de su grupo. Tras librar varias batallas, su equipo finalmente llegó a las escaleras del santuario del caos. La siniestra estructura de piedra se alzaba ante ellos, con la entrada custodiada por espeluznantes estatuas desgastadas por el tiempo. La emoción de Wataru crecía. Este era el momento, el primer desafío real. Garland, el caballero pícaro, los esperaba dentro. Agarró su control y respiró hondo. Bien, a por ello. Es hora de rescatar a la princesa. La verdadera aventura apenas comenzaba. Chapter 260. Chapter 232. Wataru Play en Final Fantasy Part 3. Wataru siguió jugando a Final Fantasy, listo para enfrentarse a Garland y rescatar a la princesa. El juego ya lo había cautivado con su mundo inmersivo y su combate estratégico, y ahora, el primer desafío real estaba justo frente a él. Sonrió con sorna cuando Garland apareció en pantalla, profiriendo su desagradable provocación. Jajaja. La princesa es mía. Los perritos falderos del rey. ¿Tienen idea de con quién están tratando? Yo, Garland, los derribaré a todos. Wataru sonrió. Oh, ¿es hora de la primera pelea contra el jefe? Vamos, idiota. La batalla comenzó, y Wataru se dio cuenta rápidamente de que el combate de Final Fantasy tenía mucha más profundidad de la que esperaba inicialmente. Contar con 4 personajes con habilidades únicas hacía que cada encuentro fuera más táctico que las batallas directas a las que estaba acostumbrado en Dragon Quest. Al principio, recurrió a los viejos hábitos, pasando más de una hora buscando oro para comprar armas y armaduras para su grupo en la tienda de Cornelia. Pero su emoción se convirtió rápidamente en frustración cuando, poco después, entró en una mazmorra y derrotó a un mini jefe, solo para recibir exactamente las mismas armas que había conseguido durante horas. ¿Qué demonios? Gimió. Perdí tanto tiempo grindeando para nada. Suspiró y negó con la cabeza. Bien, lección aprendida. Basta de grindear sin sentido. Simplemente explora y sigue adelante. Con eso, Wataru cambió su enfoque y, para su sorpresa, el juego premiaba la exploración por encima del grindeo excesivo. Siguió la historia y se aventuró a Praboca, donde se enfrentó a una banda de piratas. La batalla fue dura, pero tras derrotarlos, fue recompensado con un barco. Esto le abrió aún más el mundo, y estaba emocionado por zarpar. Desde allí, llegó a Elfheim, donde se encontró con el hechicero oscuro Astos, quien había maldecido al príncipe elfo llevándolo a un sueño eterno. Wataru tuvo que recuperar la llave mística de la fortaleza occidental para avanzar, lo que lo llevó a una mazmorra llena de enemigos no muertos. Fue allí donde se dio cuenta de lo valioso que era su hechizo Día del Mago Blanco, ya que aniquilaba a varios enemigos a la vez. Cuanto más jugaba, más apreciaba lo diferente que era Final Fantasy de Dragon Quest. En lugar de esforzarse sin parar, se encontró explorando nuevos lugares, descubriendo tesoros ocultos y resolviendo puzzles. Su viaje lo llevó a Melmon, un pueblo devastado por la descomposición del cristal de la tierra. Desde allí, se aventuró en la caverna de la tierra, donde se enfrentó al temible vampiro. Creyendo que era el jefe de la mazmorra, luchó con ahínco y lo derrotó, solo para descubrir que no era la verdadera fuente de la corrupción. El verdadero jefe, Lich, el demonio de la tierra, aguardaba en las profundidades de la mazmorra.
La batalla contra Lich fue intensa. El demonio no muerto desató poderosos hechizos, casi aniquilando a su equipo en varias ocasiones. Su mago negro apenas sobrevivió al ataque, su mago blanco tuvo que usar todos los hechizos de curación disponibles, y sus luchadores cuerpo a cuerpo tuvieron que asestar sus ataques más fuertes. Con una planificación cuidadosa y un poco de suerte, Wataru logró derrotar a Lich, restaurando el poder del cristal de tierra. Este juego cada vez es mejor, exclamó. A medida que avanzaba, Wataru llegó a la Ciudadela de las Pruebas, un lugar legendario donde solo los guerreros más valientes podían demostrar su valía. Tras recorrer salas de teletransporte y derrotar a poderosos enemigos, su grupo experimentó una transformación increíble. Cada personaje evolucionó a una versión avanzada de su clase original. Su guerrero se convirtió en un guerrero definitivo, capaz de blandir armas aún más poderosas y adquirir un montón de nuevas habilidades. Su mago negro evolucionó a un brujo, obteniendo acceso a los hechizos más devastadores. Su mago blanco se convirtió en un sabio, liberando todo el potencial de la magia de curación y apoyo. Su paladín se transformó en un gran paladín, convirtiéndolo en una fuerza imparable en el campo de batalla, además de ser un tanque infernal. ¡Guau! Mis héroes están mejorando sus trabajos. ¡Qué genial! Gritó con los ojos abiertos de emoción. Esto es mucho mejor que simplemente subir de nivel. Con más fuerza que nunca, Wataru avanzó, explorando el santuario hundido, la torre espejismo y la fortaleza voladora. Cada una de estas mazmorras le presentaba nuevos desafíos, incluyendo enemigos más fuertes y complejos rompecabezas. Fue durante estas exploraciones que se topó con una cueva oculta donde se encontró con Zaboman. Zaboman sonrió y dijo, «Eres muy amable por encontrarme. Aquí hay algo especial para ti». Apareció una notificación en la pantalla. Obtuve el arma Z. Wataru revisó rápidamente las estadísticas del objeto y casi saltó del asiento. ¡Caramba! Esta arma es una locura. Es una de las mejores del juego. La equipó de inmediato, emocionado por ver lo poderosa que era en combate. Tras horas de aventura, Wataru finalmente llegó a la última mazmorra del juego, el Santuario del Caos. Mientras se abría paso por sus oscuros pasillos, descubrió la impactante verdad. Darlan, el caballero al que había derrotado al principio del juego, era el verdadero cerebro detrás de todo. A través de un bucle temporal, se había transformado en Caos, una entidad todopoderosa que buscaba sumir al mundo en la oscuridad eterna. ¡Guau! Esta historia sí que tiene un giro loco, murmuró Wataru, agarrando el mando con fuerza. No me lo esperaba. Decididos a romper el ciclo, el grupo de Wataru viajó en el tiempo y se enfrentó a Caos en la batalla definitiva. El combate fue diferente a todo lo que había enfrentado antes. Caos no tenía debilidades y desató ataques devastadores que casi aniquilaron a su equipo. Su mago blanco trabajó a destajo, apenas logrando mantener a todos con vida. Su mago negro desató los hechizos más poderosos disponibles, mientras que su guerrero y paladín atacaron con todas sus fuerzas. La batalla duró lo que pareció una eternidad, pero finalmente, tras una lucha agotadora, Caos fue derrotado. Mientras se reproducía la escena final, Wataru observó con asombro cómo la paz mundial se restablecía. Pero entonces, se reveló un giro inesperado. El mundo se salvó, pero los guerreros de la luz serían olvidados. El ciclo infinito del caos se rompió y la historia se reescribió. Nadie recordaría sus nombres, sus luchas ni sus victorias. Habían salvado el mundo, pero se desvanecerían en la leyenda, existiendo solo como una historia olvidada. Wataru se recostó en su silla, dejando que el peso del final le calara hondo. Eso, fue increíble, susurró. Toda la historia, el combate, los secretos, todo en este juego fue increíble. Mientras aparecían los créditos, se cruzó de brazos, sumido en sus pensamientos. Podría volver a jugarlo con otra configuración de grupo, quizás probar clases que no usé esta vez. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, sin duda volveré a jugarlo. Con eso, Wataru volvió a sentarse, ansioso por comenzar una nueva aventura.